Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Fanfic de Naruto, Uzumaki Senshi, Sistema de Comisiones. Parte 31. Capítulo 172. En ese momento, 3 mercenarios, ya cargados con bienes robados, arrastraban a Lady Chiyuki por un callejón desierto. ¿Qué planeas hacer? La voz de Chiyuki temblaba, sus ojos llenos de terror. Tuvo una terrible premonición de lo que estaba por venir, sintiendo una profunda injusticia. Chiyuki llegó a Megakure con la esperanza de ver al ninja más fuerte del mundo, Uzumaki Senshi. Ni siquiera logró verlo y, en cambio, estuvo a punto de sumergirse en una pesadilla de la que quizá nunca escaparía. Las lágrimas brotaron de sus ojos, cada gota brillando como perlas rotas. Nunca imaginó que estaría en una situación tan desesperada. Pero para esos 3 mercenarios, sus lágrimas solo aumentaron su emoción. No está mal, incluso llorar hace que esta noble dama sea más atractiva, se burló su líder, lamiéndose los labios y con la codicia ardiendo en los ojos. En ese momento crítico, una voz tímida surgió de repente desde la entrada del callejón, alto. Aunque la voz era infantil, transmitía una firmeza tranquila que no se podía ignorar. Sorprendidos, los mercenarios se dieron la vuelta y estallaron en carcajadas. Ja ja ja. Me preguntaba quién podría ser, pero solo era un mocoso. Chiyuki también miró hacia arriba, e inmediatamente su corazón se hundió. En la entrada del callejón había una niña pelirroja, de solo unos 6 años, claramente del clan Uzumaki. Corre, chica, no puedes luchar contra ellos. Y gritó Chiyuki desesperada, con la voz entrecortada por las lágrimas. Pero ya era demasiado tarde. Uno de los mercenarios soltó una risa cruel, levantó un kunai y lo arrojó hacia el corazón de la niña. Vete al infierno, chico. Ante el kunai que volaba directamente hacia ella, la pequeña niña ni siquiera se inmutó. En cambio, el rostro del niño adoptó una expresión extrañamente seria. Según lo que me enseñó mi hermana mayor, Karin, si alguien intenta matarme, puedo defenderme como quiera. Así que... En el siguiente instante, sus pequeñas manos formaron sellos, su voz resonó claramente, pero llena de poder, cadenas de sellado de adamantina. Silbido. Sonido metálico. 5 cadenas doradas, como 5 dragones dorados, emergieron de detrás de la delicada figura de la niña. En el oscuro callejón, su intenso resplandor trazó un arco deslumbrante. El repentino espectáculo dejó atónitos a los 3 brutales mercenarios, incluso Chiyuki se quedó sin palabras, incrédula, con los ojos muy abiertos. Al mirar por las ventanas de los edificios cercanos, muchos residentes también expresaron su asombro. Dios mío, son las cadenas de sellado adamantinas, la legendaria técnica de sellado. ¿Y ni siquiera se graduó de la Academia Ninja? ¡Qué locura! Como era de esperar de un Uzumaki, definitivamente extraordinario. Hace un momento, todos temían por la seguridad de Chiyuki, ahora, miraban con asombro a esa pelirroja de 6 años. Todos sabían que el jutsu de sellado del clan Uzumaki estaba entre los mejores del mundo ninja, y las cadenas de sellado adamantinas eran una de sus formas más poderosas, capaces, decían, de suprimir incluso al zorro de 9 colas. ¿Quién hubiera pensado que un niño tan pequeño sería capaz de dominar un ninjutsu tan avanzado? Sonido metálico. Una cadena desvió el kunai volador con un sonido metálico y seco. Inmediatamente después, las 5 cadenas envolvieron a los 3 mercenarios, sujetándolos firmemente. ¿Sé cómo es posible? Los 3 mercenarios, ahora bien atados, quedaron estupefactos. De ninguna manera, ella es solo una niña, ¿cómo es posible que esté usando artes de sellado de tan alto nivel? Pero el rostro de la niña permaneció sereno. De hecho, incluso había un toque de confianza en sus rasgos infantiles. ¡Pum! ¿Idiotas? ¿Creen que pueden intimidar a la gente de nuestra aldea? A ver si les gusta recibir una lección. Chiyuki, que ya se había resignado a la tragedia, nunca imaginó que sería salvada por un niño. Mi pequeña, gracias, murmuró. Volteando la cabeza, la niña esbozó una sonrisa inocente y radiante. Tranquila, hermanita. Esos bandidos ya están atados, así que estás a salvo. Los mercenarios, sin embargo, se mantuvieron reacios, luchando contra las corrientes y maldiciendo incesantemente. Mocoso. Déjanos ir o te arrepentirás. Metiendo las narices donde no debes, ¿quieres morir? ¿Algún remanente del clan Uzumaki, creyéndose el salvador? Pero la niña se rió. No tiene sentido resistirse. Estas son las cadenas selladoras de adamantina, hechas para lidiar con el zorro de 9 colas, ¿sabes? Como si tuvieras alguna posibilidad de liberarte. En ese momento, un escuadrón de ninjas responsables de la ley y el orden finalmente llegó a la escena. Al ver al trío de mercenarios atados como bolas de masa hervida, y a Lady Chiyuki sana y salva, con una alegre niña cerca, todos se sintieron visiblemente aliviados. Gracias a Dios que Lady Chiyuki está bien. El líder del escuadrón suspiró aliviado y corrió a comprobarlo. Al oír cómo el niño había sometido sin ayuda a los 3 mercenarios, no pudo evitar levantarle el pulgar. Bien hecho, Haruko-chan. Salvaste a Lady Chiyuki y evitaste una posible crisis diplomática, eres una heroína de nuestra aldea. Al oír los elogios, Uzumaki Haruko se sonrojó intensamente, roja como una manzana, profundamente encantada. Se apretó el puño derecho contra el pecho y habló con suavidad, pero con seriedad. Todos me han cuidado, así que ahora que la aldea está en peligro, quiero ayudar. Haré todo lo posible por mantener el orden. Apenas terminó de hablar, los residentes del pueblo cercano, Lady Chiyuki y el equipo de policía comenzaron a aplaudir.
Haruko-chan, eres increíble. Jaja, como era de esperar de un Uzumaki, tan joven, sin embargo, tan responsable. A pesar de ser todavía pequeña, Haruko dio un paso adelante para proteger la aldea en medio del caos, impresionando a todos. Sin embargo, en lo profundo del cementerio de la montaña, el aire se onduló con una ligera distorsión transparente, como olas en el agua. Momentos después, Toby emergió de aquel torbellino, con su capa negra ondeando al viento. Estaba de muy buen humor y tenía los labios curvados bajo la máscara. Desde aquel primer ataque a una caravana cerca de Amegakure, todo ha ido exactamente como lo planeé. Incluso ha reinado una calma sospechosamente sospechosa. Se sentó con naturalidad en una plataforma de piedra cercana. De su capa, extrajo con cuidado un pequeño frasco de vidrio que contenía un líquido morado claro. En su interior, yacía sumergido el legendario Rinnegan. A través de la abertura de la máscara, Toby miró esos ojos, con la emoción ardiendo en los suyos. Sin embargo, tras esa breve euforia, apareció un atisbo de preocupación. ¿Fue demasiado fácil? ¿Salió algo mal? Frunció el ceño, imaginando involuntariamente a cierto hombre, Uzumaki Sensei. Siempre que se enfrentaban, Toby siempre terminaba con terrible mala suerte, siendo casi asesinado por las fuerzas combinadas de Sensei y Orochimaru. Ese astuto bastardo. ¿Será esta una de sus trampas?, pensó Toby, cada vez más inquieto. Pero después de reevaluar mentalmente cada paso de la operación, descartó la idea. No, no puede ser. Es imposible que Sensei lo haya orquestado todo con tanta perfección. Simplemente aproveché una oportunidad, dijo Toby con desdén, fingiendo confianza. Cuando las defensas de Amegakure eran tan débiles, con Nagato exhausto y con la guardia baja, robar esos ojos era un juego de niños. Aliviado, Toby golpeó la roca. Oye, trae a Setsu, dile que tengo asuntos importantes que atender, ordenó a un Setsu blanco que emergió del suelo. Setsu blanco asintió, a punto de hundirse de nuevo, pero Toby agregó, espera. Asegúrate de decirle que este es nuestro gran plan, así que no pierdas tiempo. Con eso, Setsu blanco se rió entre dientes y desapareció bajo tierra. En ese momento, Setsu negro estaba en otra parte del cementerio de la montaña, cargando un saco de arpillera gigante. Jajaja, qué hallazgo tan increíble, tarareó para sí mismo, mientras derramaba tesoros de oro y plata para ser contados. Después de pagarle a Sensei por una misión, Setsu descubrió los placeres de la búsqueda de tesoros. Pagar mucho es muy emocionante. Tener dinero para siempre siempre es emocionante, reflexionó felizmente, totalmente inmerso en la diversión de coleccionar objetos valiosos. En ese momento, Setsu blanco emergió del suelo con expresión resignada. Setsu, Toby te necesita. Setsu negro ni siquiera levantó la vista. Estoy ocupado ahora mismo, no tengo tiempo. Setsu blanco suspiró. Y dijo que es importante, algo relacionado con nuestro gran plan. En ese momento, Setsu negro finalmente levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Últimamente tengo mis propios intereses. Desde que fue testigo de la increíble fuerza y confiabilidad de Sensei, la mentalidad de Black Setsu ha cambiado sutilmente. Mientras tenga suficiente dinero, puedo contratar a Sensei para lo que sea. Sensei puede hacer lo que sea, así que eso significa que yo también puedo, jeje, es imparable, y yo también. No tenía prisa por lidiar con las ambiciones de Toby. Setsu blanco, al verlo tan fascinado, simplemente negó con la cabeza. Y dice que se trata del gran plan. Simplemente vete. Setsu negro hizo una pausa, dejando escapar un leve gruñido de irritación. Luego se encogió de hombros. De acuerdo, supongo que veré qué quiere. Pero primero, ayúdame a empacar este oro. Setsu blanco asintió y se levantó para ayudar a reunir el tesoro disperso. Setsu negro metió hábilmente todo el oro y la plata en su bolsa, ya tenía mucha práctica en eso. Listos. Y dijo Setsu negro, secándose las manos con satisfacción. Levantó la pesada bolsa y se giró hacia Setsu blanco, vamos. Uno al lado del otro, se dirigieron a la gran cámara subterránea donde Toby los esperaba. En ese momento, Toby estaba sentado en una plataforma de piedra fría, jugando distraídamente con el frasco que contenía el Rinnegan. Sí, el Rinnegan es formidable, pero también consume una cantidad inmensa de chakra, murmuró Toby, frunciendo el ceño. Incluso Nagato, con sus enormes reservas de Uzumaki, quedó reducido a piel y huesos. Mi chakra no está a ese nivel, así que ¿cuánto tiempo podré mantenerlo? Y si no lo uso, ¿cómo procederemos con el plan del ojo de la luna? En ese momento, Setsu emergió de una pared rocosa, con esa gran bolsa de tesoro todavía en su hombro. Toby frunció el ceño, y una oleada de irritación se apoderó de él. Setsu, por fin llegaste. Se levantó con expresión de disgusto. Pasé la eternidad viviendo como ermitaño en ese bosque cerca de Amegakure, solo para conseguir el Rinnegan. ¿Y tú estabas ahí recogiendo basura? Setsu negro dejó la bolsa a sus pies. Estaba ocupado. ¿Qué es tan urgente? Al ver la bolsa repleta de objetos de valor, la ira contenida de Toby explotó. Setsu, qué relajado estás. Mientras yo me esforzaba por llevar a cabo nuestro gran plan, tú estabas ahí fuera buscando tesoros al azar, ignorando todo lo demás. Mírame, trabajé duro, planifiqué meticulosamente, superé todos los obstáculos para obtener el Rinnegan. ¿Y tú, qué has estado haciendo todo este tiempo? Setsu negro tenía mucho que decir, pero por fuera solo esbozó una sonrisa desdeñosa. De ese tipo todavía se tiene demasiado en alta estima, pensó. Tenía sus propias razones.
Toby solo había pasado unos días en un bosque. Setsu, en efecto, estaba recorriendo el mundo entero. Y su verdadera lealtad no había cambiado en absoluto. Tenía siglos de antigüedad y permanecía firme en su objetivo de resucitar a su madre. Ya le había confiado todo a Sensi, cuya tasa de éxito del 100% le daba plena confianza en que Kawaya finalmente se salvaría. Claro que estaba recaudando fondos, pero por una buena razón. La ayuda de Sensi era cara y podrían surgir otras tareas. No podían arriesgarse a que Kawaya se quedara sin dinero. Aún así, Toby insistió, estás descuidando el plan. Básicamente, estaba ignorando el hecho de que, para Setsu Negro, esto no era negligencia en absoluto. Finalmente, Toby se calmó lo suficiente como para decir, bien, centrémonos en lo principal. Levantó el frasco que contenía el líquido morado. Robé el Rinnegan de Nagato, ¿qué hago con él? Setsu Negro se animó, sutilmente complacido. Había estado pensando en cómo lograr que Toby usara el Rinnegan. Ahora, el propio Toby lo pedía. Manteniendo la calma, Setsu Negro fingió estar pensativo. Tosió levemente, adoptando un tono enigmático. Glamos sabemos que el Rinnegan es crucial para el plan del Ojo de la Luna. Ahora que lo posees, ¿por qué no te lo implantas para protegerlo personalmente y asegurar que el plan se lleve a cabo sin problemas? Toby negó con la cabeza. No es tan fácil. No puedo simplemente juntarlos. Setsu Negro arqueó una ceja. ¿Y por qué no? Toby respondió sin dudar, por dos razones. Primero, incluso Nagato, con su monstruoso chakra Uzumaki, tenía su chakra casi agotado. Podría manejar una situación aún peor. Segundo, prefiero conservar mi Kamui. El Rinnegan es poderoso, pero el Kamui es fundamental para nuestro gran plan. Setsu Negro podría haber puesto los ojos en blanco. La solución era más sencilla de lo que Toby había imaginado. Presentó una solución sencilla, entonces, ¿qué tal si usas un Mangekyou Sharingan y un Rinnegan? Tu ojo derecho es un Mangekyou para el Kamui, y el izquierdo puede ser el Rinnegan para obtener más poder. Este uso parcial del Rinnegan no te cansará tanto, así que podrás mantener tu Kamui mientras aumentas tu fuerza. Esta sugerencia lo sorprendió. Hacía poco que había recibido el Rinnegan y no lo había estudiado a fondo. Nunca se le había ocurrido combinar un Rinnegan con un Mangekyou Sharingan. Tras reflexionar, Toby comprendió la lógica. Antes, se las arreglaba muy bien con un solo Sharingan, así que ¿por qué no conservar el Kamui en su ojo derecho y añadir el Rinnegan en el izquierdo? Esto preservaría el Kamui y aumentaría considerablemente su poder. Sin embargo, sintió una ligera reserva. ¿No se vería, extraño, un Sharingan y un Rinnegan? Carece de cierta estética. Setsu Negro descartó la idea de inmediato. ¿Extraño? Para nada. Se ve increíble. Mírame, mitad negro, mitad blanco. Un contraste de color clásico. Ja ja ja. Toby se echó a reír. ¿Qué demonios? Setsu Negro no tenía ni idea de que le hacía tanta gracia. Para él, el blanco y negro era lo mejor. Toby contuvo la risa, ignorando el estilo de Setsu Negro. Señaló el frasco. En fin, no podemos perder tiempo. ¿Puedes realizar el trasplante? Setsu Negro no se negó. Después de que Toby se acostara, comenzó el procedimiento. Para él, intercambiar ojos era trivial. En el campo de batalla, un ninja podía, en teoría, arrancarle el Sharingan o el Rinnegan a otra persona y colocarlo en el suyo. Era experto en ello. Trabajaba con movimientos suaves y precisos. Pronto, el antiguo Sharingan trasplantado de Toby, originalmente otorgado a Kakashi, fue removido y reemplazado por un Rinnegan. Todo el proceso fue impecable, prácticamente sin gasto de chakra adicional. En el instante en que el nuevo Rinnegan de Toby se manifestó, toda su aura se transformó. Sintió el aterrador poder que contenía, como una gigantesca ola de energía que recorría su cuerpo. Pero al mismo tiempo, el Rinnegan consumía su chakra como un pozo sin fondo. Tras un breve periodo de adaptación, Toby se acostumbró gradualmente a controlarlo. Podía seguir usando Kamui como antes, bueno, a la misma velocidad. Mientras tanto, su fuerza general aumentó considerablemente. Además, Toby ya estaba en el camino correcto para dominar el Susanoo, incluso con un solo ojo. Ahora tenía un camino seguro para usarlo con un solo Sharingan. Una vez que Toby terminó de aclimatarse, Setsu Negro hizo otra propuesta. Ahora, invoquemos la estatua de Gedo. La estatua de Gedo es crucial para el plan del Ojo de la Luna. Con ella en la mano, solo necesitamos capturar a las bestias con cola. Toby asintió, sin ofrecer objeciones. Caminó hacia el enorme espacio subterráneo que Madara Uchiha había usado para la estatua. Haciendo sellos manuales, ejecutó una técnica de invocación. El chakra brotó a raudales. Ujutsu de invocación, gruñó Toby, golpeando su palma contra el suelo. Estallido. La tierra tembló, se levantaron enormes nubes de humo, como si toda la cueva temblara. Cuando el humo se disipó, la imponente forma de la estatua de Gedo apareció ante Toby y Setsu. Tras invocarlo con éxito, Toby lo sintió y sonrió satisfecho. Hay una ventaja inesperada, 3 colas ya está sellado dentro. En cuanto capturemos a las 8 bestias restantes y las sellemos aquí, el plan del Ojo de la Luna avanzará a pasos agigantados. Ahora, manejando un Mangekyou Sharingan y un Rinnegan, así como un Susanoo parcial, Toby era mucho más fuerte que antes. No podía manipular a las bestias con cola como Uchiha Madara, pero capturar 8 bestias con cola más no estaba fuera de su alcance, en su opinión. Mientras Toby planeaba en silencio sus próximos movimientos, Setsu Negro lo observaba desde un costado, tramando su propio plan. Necesitaba lidiar con Toby para que no arruinara todo.
Si le echo una mano a Toby, reflexionó Setsunegro, podría, sin querer, ayudar a la Sensei a acelerar esta misión. Sí, hagámoslo. Cuanto antes salven a mi madre, mejor. Lo ideal es dejar que Toby haga parte del trabajo pesado para beneficio de la Sensei, matar 2 pájaros de un tiro. Mientras el plan de Toby y Setsunegro se desarrollaba en el cementerio de la montaña, la agitación en Amegakure aún no había disminuido. Debido a su explosivo crecimiento, la aldea se llenó de todo tipo de forasteros, oportunistas, delincuentes y espías. Con la seguridad interna desbordada, el caos reinaba por doquier. Desde el inicio del confinamiento, nadie podía entrar ni salir. Normalmente, esto no sería un problema si los ninjas de Amegakure resolvieran la situación rápidamente, pero estaban en inferioridad numérica. En el pasado, tantos ninjas poderosos supervisaban la lluvia que cualquier perturbación era reprimida de inmediato o ni siquiera comenzaba. Pero ahora la situación era radicalmente diferente. En la hora más oscura para la población, la ayuda llegó de un lugar inesperado. Los estudiantes de la Academia Ninja se unieron para defender la aldea. Las principales razones de la persistencia del caos fueron, en primer lugar, la escasez de ninjas oficiales en Amei, en segundo lugar, el hecho de que los saqueadores e incendiarios eran mercenarios o criminales empedernidos, tan fuertes que los ciudadanos comunes no podían detenerlos, solo los ninjas podían hacerlo. Aunque estos estudiantes de la academia no eran miembros oficiales de la AMBO o de la fuerza policial, de ninguna manera eran débiles. Bajo el liderazgo de Sensei, la escuela ninja Ame no era una escuela primaria típica. Era más bien una universidad ninja de élite, abierta a cualquier ninja por debajo del nivel Kage que deseara un entrenamiento avanzado. Por eso, sus graduados y mejores estudiantes fueron extremadamente capaces, lo suficiente para contener el caos actual. En las puertas del pueblo, las hermanas Raimon Yukika y Raimon Ayate aseguraron la entrada y luego se apresuraron a regresar al interior para calmar las disputas internas. Con ellos viajaba Mikiko, el miembro más joven del cuerpo mercenario de Sensei, quien servía como médico. Yukika y Ayate sometieron a los criminales con rápidas combinaciones de rayos, mientras Mikiko atendía a los aldeanos heridos. Después de asegurarse de que el área era segura, Yukika dijo con firmeza, esta zona es segura. Procedamos. Ayate y Mikiko asintieron solemnemente. Los 3 desaparecieron en destellos de brillo corporal, corriendo hacia el siguiente punto crítico. Llegaron a una zona residencial donde los edificios estaban en llamas y una banda de vándalos estaba saqueando, destruyendo todo a su paso. Al ver esto, los ojos de Yukika brillaron con frialdad. Sin dudarlo, se lanzó contra ellos, con chakra del rayo envolviéndola. Ayate y Mikiko la siguieron, las 3 moviéndose rápidamente y en sincronía. A la sombra de un rincón cercano, muchos aldeanos estaban apiñados, con el rostro pálido de miedo. Cuando vieron a 3 niños pequeños cargando valientemente contra estos crueles bandidos, se pusieron pálidos como el papel. Oigan, pequeños mocosos de la academia, esto es muy peligroso. No se vayan. Vuelvan, vuelvan. Son unos psicópatas, están quemando y saqueando todo. Te van a matar. Espera a que Ambo o la policía se encarguen de esto. Pero el trío continuó sin parar. Los corazones de la multitud se hundieron. Sus rostros pasaron de blancos a grises. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos viendo cómo matan a golpes a estos niños? Arg. Si las Lord Sensei estuvieran aquí, nadie se atrevería a causar problemas en Amegakure. Ahora no es el momento para eso. Quizás deberíamos luchar contra ellos nosotros mismos. Que esto es una locura. Hay un shinobi entre ellos. Necesitamos ninjas de verdad. No me importa. Lucharé contra ellos de todos modos. Te están quemando mi casa. Su ejemplo inspiró a otros aldeanos, quienes tomaron las herramientas que tenían y siguieron adelante. Pero tan pronto como llegaron a la mitad de la pelea, se congelaron. Vieron a Yukika con su armadura de liberación de rayo, moviéndose entre los criminales como un rayo viviente, golpeando con precisión letal. Los temibles bandidos fueron aniquilados uno tras otro, incapaces de detenerla. Para los aldeanos, estos criminales eran aterradores, pero a los ojos de la élite de la academia, no eran más que tigres de papel. Con un solo ataque relámpago, Yukika derrotó a la mayoría. Solo quedaba un hombre llamado Yuki, con una caja registradora en la mano izquierda y un kunai en la derecha. Era un antiguo ninja de Tsunagakure. Vivía de incógnito en Amegakure, pero el caos despertó su codicia. Liderando a un grupo de seguidores, quemó casas y saqueó. Pensó que sería fácil, hasta que conoció a estos 3 jóvenes de la academia. Mirándolos con enojo, Yuki gruñó, salgan de aquí. Les perdonaré la vida, pero solo una vez. Si se encuentran con otros ninjas, no tendrán tanta suerte. Yukika y Ayate intercambiaron una mirada sin palabras, con un dejo de burla en sus ojos. Está loco este tipo, pensó Yukika. Pero por fuera, mantenía la calma. Puede que estuvieran por encima del nivel de un chunin promedio, pero no lo subestimarían. Las Sensei les enseñaron a nunca bajar la guardia en una pelea. Quizás Yuki tenía algunas bajo la manga. Tras recuperar la compostura, Yukika le susurró a Ayate y Mikiko, Ayate, ataquemos con el Chidori. Si eso falla, usaremos el Ariat. Si es demasiado fuerte, Mikiko, contacta con Musen o los demás para pedir refuerzos. Ambos asintieron, concentrándose. En el siguiente instante, Yukika y Ayate formaron sellos manuales simultáneamente, liberando chakra del rayo con un grito penetrante como el de 1000 pájaros. Chidori. Gritaron al unísono, arcos brillantes ardían alrededor de sus manos mientras corrían hacia Yuki. Él quedó completamente estupefacto. Chichidori. El solo nombre lo hizo estremecer. Empezó a sudar profusamente.
Claro, había escuchado rumores de que la élite de la academia era fuerte, pero ver a niños de tan solo 11 o 12 años dominando técnicas avanzadas de liberación del rayo era más de lo que jamás había imaginado. Esto no puede ser real. ¿2 niños usando esa técnica? Mientras sus alumnos temblaban de miedo, Mikiko se preparó, manteniéndose alerta. Como doctora, comprendía cómo un solo paso en falso podía costarles la victoria. De repente, se escuchó un sonido seco y metálico. Yuki dejó caer su kunai. Levantó las manos en un saludo formal, gritando, «No. Me rindo». Los 3 se congelaron y su Chidori se detuvo a mitad del ataque. Él simplemente se rindió. Yukika estaba aturdida, su postura de lucha flaqueó. Ayate resopló. «¡Qué suerte tienes! Un segundo más y mi Chidori te habría frito». Yuki se sintió profundamente arrepentido y se maldijo a sí mismo. Pensó que la turbulenta lluvia sería una mina de oro, pero en cambio se topó con un par de niños monstruosos. Si no hubiera intentado eso, se lamentó Yuki, con una mirada completamente desanimada. Al mirar atrás, los aldeanos estaban igualmente perplejos. Momentos antes, habían temido por la vida de los niños, ahora, descubrían que eran los criminales los que estaban aterrorizados. Vaya. ¿Son realmente tan fuertes los estudiantes de la academia? Escenas similares se desarrollaron por todo Amegakure. Bandidos y saqueadores merodeaban uno tras otro ante los escuadrones de élite de la academia. Aquellos lo suficientemente ingenuos como para desafiar a estos jóvenes fueron golpeados casi hasta la muerte. En cuanto el grupo de Yukika terminó, Mikiko comenzó a atender a los civiles heridos. Los espectadores observaban con asombro. Puede que el señor Sensi no esté en la aldea, pero la academia que construyó y el clan Uzumaki que apoyó todavía están aquí, protegiéndonos. Sí. Escuché que el clan Uzumaki se movilizó para ayudar a mantener el orden. Yo también lo escuché, pero ¿es cierto? Se rumorea que alguien llamado Haruko Uzumaki salvó a Lady Chiyuki. Chiyuki era muy conocida, como comerciante de joyas de la noble familia del País de las Nieves, nunca ocultó su estatus. Combinando su belleza con productos únicos, muchos aldeanos la reconocieron. Mikiko escuchó esta conversación mientras atendía a los heridos. Al enterarse de la hazaña heroica de Uzumaki Haruko, sintió una oleada de urgencia. Haruko era más joven que ella, pero ya había logrado mucho. Como miembro del cuerpo mercenario de la Sensi, Mikiko también quería hacer más por su aldea. Por otra parte, Uzumaki Tousen y otros continuaron su avance, arrestando a mercenarios y bandidos rebeldes y llevándolos a la prisión de Ami. La mayoría de los alborotadores fueron capturados personalmente por el clan Uzumaki. Al ver tantos pequeños pero formidables ninjas Uzumaki patrullando las calles, la gente comenzó a asociarlos con seguridad y estabilidad. Dondequiera que aparecían, los alborotadores eran rápidamente sometidos y llevados a prisión. Uzumaki Musen, Uzumaki Lanyu y Uzumaki Lanbu ya eran conocidos en la aldea. Su ayuda no fue ninguna sorpresa. Pero los aldeanos estaban realmente conmocionados por las acciones de los otros miembros del clan Uzumaki. Por ejemplo, tío Tousen, todos asumían que era solo un anciano amable. Sin embargo, hace poco lo vieron abatir a un bandido a 10 metros de distancia de un solo puñetazo. Luego, usó 5 cadenas de oro para capturar a 5 mercenarios a la vez. Aquella escena dejó a todos atónitos, estallando en una serie de exclamaciones. Tío Tousen, nos dijiste que apenas sabías ninjutsu. Pero eso no está nada mal. ¡Guau! ¿De verdad eres tan fuerte? Tío Tousen, sobre que te rompí la ventana sin querer la última vez. Por favor, no me guardes rencor. ¿Qué es esto? ¿No dijiste que eras solo un ninja de bajo nivel? ¿Cómo puedes hacer esto? La verdad es que no solo los aldeanos se quedaron sin palabras, sino también Lanyu y los demás. También creyeron las afirmaciones de Takusen de que era simplemente un ninja de bajo nivel con conocimientos básicos de ninjutsu. Ahora, como líder de facto del clan Uzumaki en Amegakure, Tousen parecía guardar muchos secretos. Musen, rebosante de alegría con la destreza de Tousen, corrió hacia él. Abuelo, tú, estabas ocultando tu fuerza, ¿verdad? No eres solo un ninja de nivel inferior, eres de nivel Kage. Solo te preocupaba que nos sintiéramos presionados, así que fingiste ser normal todo el tiempo, ¿entiendes? Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 173. Musen, ve a ocuparte de los rebeldes restantes y ayuda a mantener el orden en la aldea, dijo Tousen con calma, levantando la mano para darle una palmadita en el hombro a su sobrino. No hay problema, Oji-san. Musen asintió, con los ojos brillantes de admiración. Pero primero, dime, ¿no eres un Nin cualquiera, sino un auténtico ninja de nivel Kage? Mocoso, eso no importa, ve a trabajar. Lo reprendió Tousen con enojo, dándole una palmada en la cabeza a su sobrino. Luego, dando media vuelta, fue a ayudar a la policía del pueblo a contener a los manifestantes restantes. De hecho, Tousen y Musen no eran miembros comunes del clan Uzumaki. Eran descendientes directos de Uzumaki Asina, el líder del clan. Hace años, las poderosas artes de sellado y la constitución especial del clan Uzumaki les trajeron una catástrofe. La tierra de los remolinos fue destruida, sus habitantes dispersados y desplazados. Muchos fueron capturados por naciones poderosas y sometidos a crueles experimentos. Ni siquiera Karin, de Kusagakure, y su madre se salvaron, siendo tratadas como píldoras vivientes. Tras haber vivido todo esto en carne propia, Tousen comprendió profundamente que, quienes brillan demasiado a menudo se convierten en blancos. Para proteger lo que quedaba de su clan, decidió ocultar su verdadero poder.
durante décadas, solo empleó ninjutsu básico, ocultando su verdadera fuerza de forma tan completa que nadie la sospechó. Bajo su liderazgo, el clan Uzumaki luchó por sobrevivir en el mundo ninja, reuniendo gradualmente a más y más supervivientes. Entonces apareció Amegakure, cambiándolo todo. Allí, recibieron un nivel de aceptación y respeto sin precedentes. Con Nagato, Sensei y Karin, 3 poderosos miembros del clan, asentándose en Amegakure, los Uzumaki finalmente vieron esperanzas de reconstrucción. Nacieron nuevos miembros, el clan se recuperó gradualmente y Tousen estaba seguro de que Amegakure era su segundo hogar. Por lo tanto, cuando Amegakure enfrentó una gran crisis, Tousen avanzó con determinación y sin dudarlo, liderando a su clan en una respuesta contundente. Incluso si eso significaba que las técnicas de sellado y los secretos del clan Uzumaki volvieran a ser expuestos al mundo, estaba dispuesto a asumir las consecuencias. Por lo que vimos en la demostración de Tousen Ojisan hace un rato, sin duda ocultaba mucha fuerza. Podría ser un ninja de nivel Kage, dijo Lanyu con calma a su lado, analizando la situación. De hecho, considerando la trágica historia de nuestro clan Uzumaki, no es difícil imaginar por qué hace esto. Musen se rascó la cabeza, confundido. No es tan difícil imaginar sus motivos, ¿verdad? ¿Por qué no lo entiendo? Lanyu, me estás tomando el pelo. En ese momento, Landu y Lambo intercambiaron una mirada de comprensión mutua, cada una con una expresión de impotencia. Musen, a pesar de toda su arrogancia, parecía desconocer su propia inteligencia y lo que sabía. Como miembro del clan Uzumaki, y sobrino del propio Tousen Ojisan, sabía poco sobre los orígenes del clan y su trágico pasado. ¿Cómo podría comprender las intenciones meditadas de Tousen? Lanyu ya no lo provocó. En cambio, respiró hondo y dijo en voz baja, ahora no es momento de hablar de esto. La aldea aún no está completamente estabilizada. Primero necesitamos trabajar con Tousen Ojisan y el resto de nuestro clan para estabilizar la situación. Musen y Lambo asintieron. Los 3 se separaron rápidamente y se unieron a los equipos de seguridad. La crisis que había azotado a Megakure era mucho mayor de lo que nadie había previsto. Sin la intervención de los estudiantes de la academia y la unidad de los refugiados liderados por los Uzumaki para mantener el orden, el caos en la aldea podría haber durado mucho más. Con la incorporación de más estudiantes de la academia, ninjas Uzumaki y otros ninjas del refugio a las fuerzas de seguridad, el orden se restableció gradualmente en todos los rincones de la aldea. Los rebeldes fueron arrestados uno a uno y llevados a la prisión de Amegakure. Las zonas de conflicto disminuyeron progresivamente hasta que, finalmente, todos los disturbios fueron completamente reprimidos. Aunque la aldea quedó devastada y destrozada, una imagen que llenó de tristeza e indignación a la gente, los supervivientes sintieron una profunda gratitud por los estudiantes de la academia. Los ninjas del clan Uzumaki y todos los que se alzaron contra la violencia. El fin de estos disturbios fue fruto del esfuerzo conjunto de todos. Unas horas antes, en el momento en que Conan entró en el pueblo, los ninjas de Anbu y los oficiales de policía la rodearon inmediatamente para presentar un informe. Anjo-sama, los disturbios en la aldea fueron controlados con la ayuda de los estudiantes de la Academia Ninja y los ninjas del refugio de refugiados liderados por el clan Uzumaki. Ya hemos detenido a más de 200 sospechosos implicados en estos disturbios. Entre ellos se encuentran mercenarios con malas intenciones, posibles espías de otras naciones y algunos residentes que actuaron por avaricia o fueron instigados por terceros. Nuestro departamento de policía está intensificando los interrogatorios para desenmascarar a cualquier cerebro de alto rango. Conan, ansiosa y preocupada, no tenía tiempo para preocuparse por los detalles. Su mayor temor era la seguridad de Nagato. De inmediato, ordenó a los ninjas Anbu y de la policía circundantes, sigan trabajando con los estudiantes de la academia y los ninjas refugiados liderados por el clan Uzumaki. Intensifiquen la búsqueda de los rebeldes restantes. Además, animen a los residentes a denunciar a cualquier persona sospechosa. Debemos llevar ante la justicia a todos los involucrados en estos disturbios, sin excepción. Serán castigados con todo el rigor de la ley. Sí, señora, respondieron al unísono los Anbu y la policía, dispersándose inmediatamente para cumplir sus órdenes. Conan corrió por las calles de Amegakure como un rayo, dirigiéndose directamente a la alta torre en el centro de la aldea. Cuando entró corriendo en la oficina de Nagato y lo vio tendido en el suelo, se le encogió el corazón. Se apresuró a acercarse y se arrodilló para examinarlo. Nagato. ¿Estás bien? ¿Qué pasó exactamente? Pero Nagato no respondió a sus llamadas. Su rostro estaba pálido, respiraba con dificultad, claramente en coma profundo. El agotamiento absoluto y la agonía de perder el Rinnegan lo habían dejado inconsciente. El corazón de Conan latía con fuerza. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, dejó escapar un suspiro de alivio, aunque le habían robado el Rinnegan, su vida no corría peligro. Simplemente estaba muy débil y había entrado en coma. Tras un examen minucioso, Conan se sintió un poco más tranquilo. En ese momento, no muy lejos, un portal giratorio de color rojo oscuro se abrió de repente. Momentos después, Sensei y Karin emergieron de él, aterrizando con firmeza. En cuanto Sensei regresó a Amegakure, recibió noticias urgentes de Conan y regresó sin demora, llevándose a Karin con él. Su mirada recorrió el lugar. Vio a Nagato inconsciente en el suelo, con el ceño fruncido por la preocupación, y luego evaluó rápidamente la devastación. Partes de la aldea estaban en llamas, el aire olía a quemado. Hermana Conan, ¿qué diablos pasó aquí en el pueblo? Conan negó con la cabeza, con la mirada cansada e impotente. No estoy segura de los detalles. Solo sé que Nagato fue atacado y le arrebataron el Rinnegan. ¿Le quitaron el Rinnegan? Las pupilas de Sensei se contrajeron por la sorpresa.
Sabía que la fuerza de Nagato se había vuelto extraordinaria tras recibir el suero del super soldado. A menos que estuviera en muy mal estado e indefenso, los ninjas comunes no representaban ninguna amenaza para él. Conan asintió, con el rostro desencajado por la culpa y el dolor. Últimamente, una fuerza misteriosa ha estado atacando la aldea sin descanso. Una crisis tras otra ha dejado a Nagato completamente exhausto. Ha estado trabajando sin parar, casi sin descanso. Quizás su agotamiento le ha dado una oportunidad al enemigo. Las Sensei reflexionaron un momento y luego se volvieron hacia Karin. Y Karin, ve a ver a Nagato y usa tu ninjutsu médico para curarlo. Entendido, respondió Karin obedientemente, corriendo hacia Nagato. Rápidamente formó sellos con las manos, y las yemas de sus dedos brillaron con chakra verde. Concentrándose intensamente, examinó a Nagato. Poco después, miró a Sensei y Conan. Sensei, Conan el líder no está en peligro de muerte. Su chakra está casi completamente agotado, y la pérdida del Rinnegan ha sometido a una enorme tensión física y mental, por lo que ha caído en un coma profundo. Lo trataré, luego lo dejaré descansar un poco y debería despertar. Sensei asintió levemente, con aspecto aliviado. Gracias, Karin. Dejaré la recuperación de Nagato a tu cuidado. Karin asintió con firmeza, con la determinación brillando en sus ojos. No te preocupes. Me aseguraré de que el líder se recupere lo antes posible. Mientras Karin atendía a Nagato, la ira también la consumía. Nagato era uno de sus clientes potenciales más importantes, quien le encomendaba innumerables tareas. Que alguien se atreviera a atacarlo era simplemente imperdonable. Hizo sus cálculos en silencio, diciéndose a sí misma que se vengaría de quien se hubiera atrevido a llegar tan lejos. Al mismo tiempo, Sensei se acercó a Conan y le habló suavemente para consolarla. Hermana Conan, esto no fue del todo culpa tuya. Nadie esperaba algo así. Y aunque Nagato no estuviera en su mejor momento, no es un blanco fácil para los ninjas comunes. Esto debió haber sido un suceso atípico, un evento extremadamente improbable que nunca consideramos. Encontraré la manera de recuperar su Rinnegan. En cuanto a la aldea, somos lo suficientemente fuertes como para afrontar cualquier consecuencia. No te culpes tanto. Ahora, la prioridad es estabilizar la situación y restablecer el orden. Conan levantó la vista, con gratitud en los ojos. Y gracias, Sensei. Contigo aquí, me siento un poco mejor. Mientras tanto, en el vasto espacio debajo del cementerio de la montaña, Obito permaneció en silencio, sus ojos llenos de una luz helada. Tras un tiempo adaptándose a su nueva condición, ahora tenía control total. El tiempo no esperaba a nadie, y el plan debía avanzar con rapidez. Fijó la mirada en la imponente estatua de Gedo a lo lejos, reflexionando en silencio. Ahora tengo que empezar a capturar a las bestias con cola restantes. ¿Pero a cuál debería perseguir primero? Hasta entonces, el tres colas estaba sellado dentro de la estatua de Gedo. Si capturaba a las otras 8 bestias de cola, revivir al 10 colas estaría a su alcance. Obito entrecerró los ojos, evaluando rápidamente el potencial de combate de cada Jinchuriki de la bestia con cola. Aquellos capaces de transformarse completamente en su bestia con cola eran poderosos, lo que los hacía difíciles de enfrentar, así que decidió dejarlos para el final. Por eliminación, aquellos que no pudieran transformarse completamente serían sus primeros objetivos. Los Jinchuriki de una cola y 9 colas actualmente no pueden transformarse por completo, por lo que son relativamente más débiles, especialmente el Jinchuriki de 9 colas. En nuestra pelea anterior, su fuerza no era nada especial. Pero después de un momento, frunció el ceño. Que ese tipo puede realizar un extraño ritual con Uchiha Sasuke, una extraña fusión de ninjutsu que le permite usar el Rinnegan. Su fuerza aumenta drásticamente en ese estado. Así que dejaré al Jinchuriki del zorro de 9 colas para el final. Tras sopesar los pros y los contras, Obito decidió de inmediato, empecemos con el Jinchuriki de una cola. Gaara de la aldea de la arena no representa ninguna amenaza para mí. Dicho esto, no perdió tiempo y desapareció al instante. La tierra del viento, Tsunagakure. Bajo el sol abrasador y la arena ondulante, la aldea oculta de la arena se alzaba en medio del implacable calor del desierto. Desde que empezó a coorganizar los exámenes Chunin con Konoha, el cuarto Kazekage, Rasa, ha asumido una nueva tarea, usar su polvo de oro de liberación magnética para extraer oro en el desierto. ¡Qué mala suerte!, murmuró Rasa, controlando su polvo dorado mientras avanzaba por el desierto. Recordó todo lo ocurrido durante los exámenes Chunin, con el corazón lleno de frustración. Se suponía que ese examen sería su gran regreso, pero todo salió mal y el pueblo terminó sin nada, perdiendo fondos en el proceso. El daimyo del viento era extremadamente miope y recortaba constantemente el presupuesto de Tsunagakure. Los funcionarios a su alrededor eran igualmente tacaños, fomentando esta estupidez e ideando nuevas formas de reducir los fondos de la aldea. Hace algún tiempo, Rasa apretó los dientes y decidió coorganizar los exámenes Chunin con Konoha, con la esperanza de confiar en el poder de su hijo Gaara para traer honor a la aldea. Pero Suna continuó experimentando una serie de reveses durante los exámenes. Primero, su preciado hijo Gaara y Sukaku fueron masacrados por la asistente de Sensei, Karin Uzumaki. Rasa tuvo que pagar una fortuna y sobornar a Sensei entre bastidores, obligando a Karin a ser indulgente en las peleas posteriores, todo para preservar la reputación de Gaara. Pensó que ese acuerdo garantizaría la victoria final de Gaara, pero Gaara terminó enfrentándose al Jinchuriki de Konoha antes de que terminara la pelea y no pudo terminarla. Así, todo el dinero que Rasa invirtió en coorganizar los exámenes, y la gran suma que pagó a Sensei para que Karin perdiera a propósito, se fue al garete.
De no ser por la cumbre de los 5 Kages celebrada en Konoha, que permitió a Asuna recuperar el elixir de chakra eterno, la aldea no habría ganado absolutamente nada. Pero fue precisamente gracias al elixir del chakra eterno que Rasa vislumbró un nuevo camino hacia la prosperidad. Tsunagakure era conocido por la longevidad de su población, con muchos ninjas ancianos como Lady Chiyo y Ebisu. En la vejez, el elixir eterno de los chakras fue especialmente beneficioso. El deseo de Rasa de buscar oro en el desierto se debía en gran medida al deseo de obtener más de ese elixir. Con fondos suficientes, Suna podría investigar esta droga milagrosa por su cuenta y también colaborar con Orochimaru en un nivel más profundo. Según la información que poseía Suna, Orochimaru estaba notoriamente motivado por el lucro. Ofreciéndole suficiente oro, era posible comprar más elixir del chakra eterno. Y tal vez incluso adquirir el secreto de su fabricación. Si esto sucediera, Tsunagakure tendría un suministro constante del elixir, lo que permitiría a Lady Chiyo, Ebisu y otros ninjas ancianos continuar contribuyendo y llevando a cabo su trabajo para la aldea. Al imaginar este futuro, los labios de Rasa se curvaron en una leve sonrisa. Sin embargo, ignoraba que sus supuestas derrotas en los exámenes Chunin eran solo la punta del iceberg. Si descubría que Sukaku había estado prisionero durante gran parte de su vida en la prisión de la dimensión Kamui de Karin Uzumaki, podría escupir sangre de furia. Tras todo el esfuerzo que dedicó a planificar el examen con Konoha, terminó perdiendo la bestia con cola de la aldea. Si algo así se registrara en la historia de Suna, Rasa podría considerarse el Kazekage más humillante de todos los tiempos. Por suerte para él, aún no lo sabía. Desde su punto de vista, Gaara se estaba volviendo cada vez más hábil en el control de la bestia con cola, especialmente después de los exámenes Chunin. Sukaku no había tenido un solo ataque de ira. Estaba secretamente complacido. Tal vez, con el tiempo, su hijo se convertiría en un Jinchuriki perfecto, añadiendo un poder significativo a las fuerzas de Suna. Con eso en mente, incluso la agotadora tarea de buscar oro en el desierto parecía un poco más liviana, como si las interminables dunas brillaran con una esperanza dorada. En otra parte del vasto desierto cerca de Tsunagakure, Gaara estaba entrenando ninjutsu solo. Desde pequeño, Gaara fue tratado como un Uchiha, provocándolo constantemente de diversas maneras, lo que hizo que la relación entre padre e hijo fuera, en el mejor de los casos, distante. Si Gaara fuera realmente un Uchiha, podría haber despertado su Sharingan en el momento en que Yasamaru murió, pero, por supuesto, no lo fue. En un vínculo tan frío y distante entre padre e hijo, Gaara nunca le mencionó nada inusual sobre Sukaku a Rasa. De hecho, el propio Gaara estaba perplejo ante los cambios en la bestia con cola. El monstruo, antes arrogante y poderoso, se había vuelto lastimosamente pequeño y débil, reducido a una fracción de su tamaño anterior. Sin embargo, esto no afectó mucho su vida. Nunca había dependido del poder de Sukaku, al contrario, su debilitamiento le trajo más paz. Ya no necesitaba preocuparse por un ataque de ira, y su sueño mejoró notablemente. Después de practicar un rato, Gaara se detuvo y se sentó con las piernas cruzadas para descansar, entrando en su mundo interior para conversar con Sukaku una vez más. Su mundo interior ahora estaba vacío, con solo un pequeño Sukaku acurrucado lastimosamente en un rincón. Al ver a Gaara, Sukaku resopló con arrogancia y giró la cabeza. En las últimas semanas, Sukaku había repasado sus recuerdos y había concluido que su caída fue completamente culpa de Gaara. Cuando Gaara fue derrotado fácilmente por Senshi en ese entonces, Sukaku terminó atrapado en una técnica de corte de bestia con cola, lo que lo llevó a su deplorable estado actual. Gaara se cruzó de brazos y miró a Sukaku con ojos fríos. ¿Así que aún no estás dispuesto a decirme la verdad? ¿Qué te pasó para que terminaras así? Vete, no me molestes, respondió Sukaku con brusquedad, rechazando cualquier conversación. Después de todo, ¿cómo podía hablar de algo tan humillante? Aunque, por lo que Sukaku sabía, ese molesto zorro ya había sido cortado por la mitad hacía mucho tiempo. Si comparamos la humillación, el zorro de 9 colas era el verdadero campeón. La actitud de Sukaku no era nueva para Gaara. Últimamente, cada vez que intentaba hablar con él, se topaba con el mismo comportamiento arrogante e irritable. En el pasado, Gaara simplemente habría abandonado su mundo interior antes que malgastar palabras con una criatura tan testaruda. Pero hoy, permaneció en silencio, expresando sus sospechas. ¿Te robaron la fuerza con alguna técnica? ¿Y el ninja que la robó es increíblemente poderoso? ¿Por eso no hablas de ello ni te atreves a decir nada? Esas palabras fueron como una mecha encendida, encendiendo al instante la furia de Sukaku. Se puso de pie de un salto, blandiendo sus pequeñas garras con rabia. Gaara. Si no puedes hablar bien, cállate. Mi estado actual no es algo que un simple humano como tú pueda comprender. Deja de actuar como si lo supieras. Ver a Sukaku tan agitado solo confirmó las sospechas de Gaara. Aunque desconocía cómo había sucedido o qué misteriosa técnica había usado su oponente, era evidente que había tocado el punto débil de la bestia con cola. Gaara dudó, a punto de presionar a Sukaku para obtener más detalles. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, una fuerte sensación de peligro lo devolvió a la realidad. Casi por reflejo, emergió de su mundo interior y adoptó una postura de combate, observando con cautela su entorno. En ese preciso instante, notó ondas transparentes en el aire no muy lejos. Entonces apareció un hombre misterioso con una máscara naranja y una capa negra, de mirada gélida. A Gaara se le encogió el corazón y entrecerró los ojos. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a invadir Tsunagakure? Obito rió suavemente, con las comisuras de los labios curvadas tras la máscara. Avanzó lentamente, con tono despreocupado. No necesitas saber eso. ¡Alto!, gritó Gaara, levantando la mano en señal. Pero en lugar de detenerse, Obito aceleró y fue directo hacia Gaara.
Resopló Gaara, con un brillo frío en los ojos. A estas alturas, estaba seguro de que el intruso era un problema. Levantó las manos, y la arena del desierto respondió a su llamado, cobrando vida y reuniéndose en manos gigantes que atacaron a Obito desde todas las direcciones. Suf. 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 En medio de la multitud de manos de arena, Obito se movió como un fantasma, empleando un body flick extremadamente rápido para esquivar las arenas movedizas. Pero ese era el desierto, el territorio de Gaara. Una vasta extensión de arena cubría todo el campo de batalla, haciendo imposible esquivarlo todo perfectamente. Justo cuando Gaara creía haber acorralado a Obito, sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. La forma de Obito se volvió repentinamente fantasmal, como si se hubiera transformado en un espejismo. Las manos arenosas lo atravesaron sin hacerle daño. Era como si su cuerpo no existiera en ese espacio. La mirada de Gaara se volvió aún más seria. Rápidamente se recompuso, levantando ambas manos de nuevo para lanzar un ataque más concentrado. Tempestad de arena. Ante su llamado, torrentes de arena cayeron del cielo como un diluvio, golpeando a Obito. Al mismo tiempo, tentáculos de arena se enroscaron bajo sus pies, intentando atrapar sus piernas y restringir sus movimientos. Aún así, Obito escapó como un fantasma, a veces fallando sus ataques, a veces atravesándolo sin esfuerzo, acercándose cada vez más a Gaara. A Gaara se le encogió el corazón, sus ojos brillaban con determinación. Sabía que su oponente no era débil. Si no lo daba todo, jamás ganaría. Con una violenta oleada de chakra, juntó las manos. Tormenta de arena continua. En un instante, la arena proveniente de todas direcciones convergió como incontables balas, disparando densamente hacia Obito. Esta vez, la intensidad, velocidad y densidad estaban en su punto máximo, dejando casi sin espacio para esquivar. Aún así, Obito permaneció imperturbable. Susanoo. Un gigantesco Susanoo de energía azulada estalló hacia el cielo como una imponente montaña. Obito se mantuvo firme en su cima, mirando fríamente a Gaara. Para ser un Jinchuriki, eres muy débil. Bajo el control de Obito, el colosal Susanoo alzó su espada y la blandió contra Gaara. El viento cortante de la hoja parecía a punto de partir la tierra en dos. Gaara palideció, recogiendo rápidamente arena bajo sus pies para elevarse en el aire y retirarse. Su mente rebosaba de pensamientos. Susanoo, otra vez ese jutsu. ¿Será un Uchiha? ¿O quizás obtuvo el poder del clan Uchiha de la misma manera que Karin Uzumaki? Su cautela aumentó. La última vez que se enfrentó a Susanoo, sufrió mucho. Ahora, con su Kaku debilitado e incapaz de desatar su furia, no se atrevería a una confrontación directa. Sin dudarlo, Gaara decidió huir, dejándose llevar por las arenas movedizas. Sin embargo, la velocidad del Susanoo superó con creces sus expectativas. Silbido. Su espada descendió de nuevo, impidiéndole escapar. El destello de la hoja partió a Gaara en dos. Obito vio cómo Gaara se partía, pero no bajó la guardia, entrecerró los ojos. ¿Otro clon de arena? En efecto, Gaara reapareció a cierta distancia, montado en otra ola de arena que lo arrastró hacia arriba, intentando escapar. Obito frunció el ceño, algo perplejo. ¿Por qué es tan cauteloso? Y desde el comienzo de esta pelea, no ha usado el poder de la bestia con cola ni una sola vez. ¿Qué sucede? Aunque lleno de preguntas, Obito se negó a bajar el ritmo. La espada de Susanoo volvió a golpear, obligando a Gaara a esquivarlo una vez más. En el aullante viento del desierto, la arena se arremolinaba y se estrellaba contra el suelo como olas. La expresión de Gaara era seria. Sin contener a Susanoo, escapar parecía imposible. Respiró hondo y juntó las manos, mientras el chakra brotaba como una erupción volcánica, inundando el desierto al instante. Cascada de arenas movedizas. A su orden, la arena circundante pareció cobrar vida, impulsándose en una marea gigantesca hacia Susanoo. Sus pies se hundieron rápidamente, formando un gran vórtice de arena, y el gigante comenzó a hundirse gradualmente, como si manos invisibles lo arrastraran hacia un abismo. Aún no es suficiente. Los ojos de Gaara brillaron con determinación. Formando sellos de nuevo, murmuró, funeral imperial del desierto en capas. En un instante, la fuerza del vórtice se intensificó, forzando a Susanoo a hundirse cada vez más. Su imponente figura se hundió lentamente en las arenas devoradoras. Gotas de sudor perlaban la frente de Gaara, los sucesivos jutsus a gran escala lo estaban agotando. Pero justo cuando creía haber inmovilizado a Susanoo, sintió una repentina distorsión espacial tras él. Sus pupilas se contrajeron, señales de peligro resonando en su mente, pero era demasiado tarde para escapar. Auge. Obito emergió de un vórtice transparente como un fantasma y asestó un poderoso puñetazo a Gaara en la cara. La fuerza lo lanzó como una cometa rota, y la sangre le brotó de la comisura de la boca. Antes de que pudiera aterrizar, Obito reapareció en un instante, asestando un poderoso golpe de rodilla al abdomen de Gaara y enviándolo a volar una vez más. Lo que siguió fue una avalancha implacable de puñetazos y patadas, como un gato jugando con un ratón. Los golpes llovieron sobre Gaara con frenesí. Finalmente, con un golpe sordo, Gaara cayó a la arena del desierto, maltrecho y magullado, con el rostro magullado y sangrando, en un estado verdaderamente deplorable. Obito se acercó a Gaara y lo miró con una sonrisa cruel. Realmente aguantas mucho, negándote a usar el poder de la bestia con cola incluso en una situación como esta. ¿Adivinaste mi objetivo? Aún así, aunque no uses el poder de la bestia con cola, no cambiará tu destino. Gaara yacía despatarrado en el suelo, consumido por la frustración, pero incapaz de actuar. Quería usar su Kaku,
pero en su estado actual, debilitado, reducido a una fracción de su verdadero poder, incapaz incluso de realizar la técnica del falso sueño, no tenía otra opción. Maldita sea, murmuró, con los ojos destellando de furia involuntaria. Obito interrumpió bruscamente la conversación. Se arrodilló para examinar la bestia con cola de Gaara. Pero, al percatarse del estado de Sukaku, su rostro se ensombreció de repente. Con un gruñido furioso, preguntó, ¿dónde está mi bestia con cola? ¿Por qué Sukaku tiene tan poco poder? ¿Qué le has hecho? Al oír esto, Gaara se indignó de inmediato. ¿Su bestia con cola, cuándo se volvió suya? Capítulo 174. En la habitación de Nagato, en lo alto de la torre Amegakure, Nagato se recuperó gradualmente bajo el cuidado de Karin y pronto recuperó la conciencia. En cuanto abrió los ojos, Conan se acercó a él, profundamente preocupado. Nagato, ¿cómo te sientes? Esta vez es culpa mía, fui descuidado y no cuidé tu seguridad. Nada de esto habría pasado si no lo hubiera hecho. Al darse cuenta de la culpa de Conan, Nagato negó con la cabeza. No tienes la culpa. Fue principalmente mi negligencia. De lo contrario, nunca habría dejado que Madara triunfara. Las palabras de Nagato impactaron y enfurecieron a Conan. Incapaz de comprender lo que sucedía, preguntó, ¿apareció Uchiha Madara? ¿Fue él quien te lastimó? ¿Incluso te robó el Rinnegan? ¿Por qué haría eso? Conan realmente no podía imaginar el motivo de Madara para todo esto. Después de todo, Akatsuki y Madara Uchiha estaban aparentemente del mismo bando, ambos trabajando por el mismo objetivo. ¿Cuál podría ser la razón para que lastimara a Nagato? Nagato respondió la pregunta de Conan con gran seguridad. Sí. Poco después de que te marcharas de Amegakure, Madara, quien llevaba mucho tiempo desaparecido, reapareció en mi oficina. Parece que hay un malentendido entre él y la Sensei. Planeaba hablar con él para ayudarlo a resolver este asunto con la Sensei. Nunca imaginé que se aprovecharía de mi vulnerabilidad y bajaría la guardia para atacar. Al oír la respuesta de Nagato, Conan seguía confundido y furioso. Maldito Uchiha Madara. No entiendo por qué te perseguiría. Pero sea cual sea el motivo por el que te robó el Rinnegan, te ayudaré a vengarte. Mientras Nagato y Conan hablaban, Sensei se sintió algo incómoda y la expresión de Karin se volvió extraña. Ambos sabían perfectamente que Uchiha Madara era en realidad Tobi. Sensei también entendía más o menos por qué Obito atacaría a Nagato para robarle su Rinnegan. Incluso con solo un ojo Kamui, Tobi ya había cometido innumerables atrocidades. Ahora que poseía a ambos, representaba una amenaza aún mayor. Tobi probablemente creía que Nagato lo había traicionado, así como a Akatsuki, cuando Orochimaru casi lo mató. Así que, en cuanto tuvo la oportunidad, Tobi atacó a Nagato sin dudarlo. Estos pensamientos en la mente de Sensei eran básicamente correctos. Aunque Nagato nunca le había contado a Sensei sobre ciertas acciones que Tobi planeaba contra él, al planear este movimiento, Tobi desconocía este detalle y, al final, logró tomar el Rinnegan de Nagato. Al tenerlo en sus manos, su motivo exacto ya no importaba tanto. Junto a Sensei, Karin quería confesárselo todo, porque de lo contrario, Nagato y Conan quedarían en la oscuridad para siempre. Pero en cuanto Sensei vio la mirada reveladora en el rostro de Karin, ansiosa por revelar la verdad, la atrajo rápidamente hacia sí. Si Karin hablaba, Nagato y Conan se darían cuenta de que Sensei había contribuido a que Tobi llegara allí, y entonces lo culparían. Al ver esto, Conan preguntó confundida, Sensei, ¿Karin quiere decir algo? No. Respondió Sensei con firmeza. Ella no hace eso. Sin esperar más preguntas, Sensei se aclaró la garganta. Conan, creo que deberíamos recuperar el Rinnegan de Nagato de Madara. ¿Podrías darme una misión para eso? Los labios de Conan se tensaron involuntariamente. Sensei era todo un personaje, Nagato seguía allí, herido, y ya hablaba de aceptar misiones. El propio Nagato se sentía impotente, pero la situación le parecía un tanto divertida. Así era Sensei, cuando surja un problema, no te asustes, acepta una misión primero. Antes de que pudieran discutir la liberación de esa misión, un ninja de Anbu llegó a la puerta de la oficina de Nagato y se dirigió respetuosamente a Conan. Ángel-sama. Los disturbios en la aldea han sido completamente sofocados. Todos los rebeldes han sido sometidos, y Anbu y la policía están evaluando los daños en la aldea. ¿Tiene alguna orden nueva? Conan pensó un momento, con el rostro cada vez más frío. Mantengan a estos rebeldes bajo estricta vigilancia. Se enfrentarán al castigo más severo posible. Además, informen a todos los aldeanos y ninjas que pronto haré una declaración sobre los recientes sucesos en Amegakure. También reforzaremos la seguridad para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Sí, señora, respondió el ninja Anbu, saliendo a cumplir sus órdenes. Cuando los Anbu se fueron, Sensei bostezó. Hermana Conan, ahora que Nagato está bien y la situación se ha calmado, voy a volver a descansar un poco. En aquel entonces, gracias a un equipo de élite y a los numerosos reclutas nuevos de su grupo mercenario, que trabajaban incansablemente día y noche, además de sus innumerables clones de madera dispersos por el mundo ninja. Acumulando cada vez más puntos, los días de Sensei eran bastante tranquilos. Mientras nada requiriera su intervención personal, prefería relajarse y descansar. Conan, naturalmente, no lo dejaría escapar tan fácilmente. Pareces estar perfectamente bien. Es Nagato quien necesita descansar. Además, dejó que sus ojos recorrieran su cuerpo, y un destello iluminó su mirada. Ahora que Nagato está herido, eres el único que puede encargarse de su trabajo. Soplo.
Las palabras de Conan casi hicieron que Sensi escupiera sangre. Había trabajado tanto y había hecho tanto por Amegakure. ¿Acaso intentaban recompensarlo obligándolo a hacerse cargo del trabajo de Nagato, realizando básicamente al menos 7 funciones a la vez, con noches de insomnio consecutivas? A este paso, se convertiría en la bestia de carga de la aldea. Considerando la intensidad del trabajo de Nagato, hasta un burro de granja sentiría envidia. No importaba que sus clones de madera realizaran tareas automáticamente, eso apenas requería su mente. Pero la verdadera gestión y el liderazgo exigían tiempo y concentración constantes. Agitando la mano en señal de protesta, Sensi dijo, hermana Conan, no puedo hacer el trabajo de Nagato. Ya me has visto, ya sea la Academia Ninja, el centro de refugiados o mi grupo de mercenarios, simplemente les dejo que se encarguen de lo suyo. No gestiono nada personalmente. La razón es que no tengo mucho talento para la gestión. Deberíamos estar hablando de cómo recuperar el Rinnegan de Nagato. Conan era muy consciente de la importancia de recuperar el Rinnegan. Sin embargo, tanto Madara, Obito, como Sensi poseían ninjutsu espacio-temporal, una técnica difícil de controlar. Incluso si las Sensi lo buscaran personalmente, recuperar el Rinnegan a corto plazo parecía improbable. Además, nadie sabía qué había hecho Madara con el Rinnegan robado. Si lo había destruido o tirado en algún lugar, enviar a la Sensi en una misión oficial para encontrar el Rinnegan podría resultar en un esfuerzo inútil o en falsas esperanzas para Nagato. Tras reflexionar sobre el asunto, Conan le dijo a Sensi, el asunto del Rinnegan de Nagato es de suma importancia. Más adelante, analizaremos cuidadosamente nuestras opciones y veremos cómo podemos recuperarlo. Ahora mismo, necesitamos resolver el caos en la aldea y tranquilizar a todos. Como una de nuestras líderes de alto rango y principal impulsora del rápido desarrollo de Amegakure, no puede estar ausente de la reconstrucción y estabilización de los aldeanos. Tras sus palabras, Nagato, aún débilmente acostada en la cama, añadió, sí, Sensi. El crecimiento de Amegakure depende de ustedes, y los aldeanos las necesitan. Aunque no sean buenas dirigiendo una aldea, aprenderán con la práctica. Mientras me recupero, tomen el liderazgo interino de Amegakure en mi lugar. Si no saben algo, solo pregunten. ¿En serio? Nagato pensó que, ya que él había sufrido, debería hacer sufrir también a las Sensi. ¿Cómo obligarlas a trabajar sin parar para la aldea? Con Conan sabiendo que los clones de madera de las Sensi podían realizar diversas tareas, ¿quién sabe cuántas responsabilidades más acumularían? Su objetivo al construir la Academia Ninja, acoger refugiados y promover el crecimiento siempre fue reclutar miembros para su grupo mercenario, no convertirse en el manitas de la aldea. Claro que no aceptaría semejante acuerdo. En ese momento, Karin levantó la mano emocionada. ¿Puedo ser la líder interina? Llevo años entrenando con Sensi y ahora soy increíble. Conan simplemente suspiró con impotencia. Era absurdo, la persona cualificada no quería el puesto, y la no cualificada se ofrecía voluntaria. Con dulzura, le dijo a Karin, has progresado mucho, pero aún necesitas crecer más para convertirte en una líder cualificada. Karin frunció el ceño y refunfuñó, ¿por qué necesito crecer más? Ya he crecido suficiente. Conan y Sensi todavía tenían asuntos importantes que atender, por lo que no tuvieron tiempo de discutir el crecimiento con Karin. Tras dejar descansar a Nagato, fueron a tranquilizar a los aldeanos y a comenzar la reconstrucción. Sin embargo, Karin no se fue. En cambio, corrió alegremente junto a la cama de Nagato y le dijo, líder, ¿qué tal si me paga una comisión y le ayudo con la oficina? Puede simplemente quedarse ahí tumbado y tomar las decisiones. Tengo a Kamui, así que puedo traer archivos de los 7 departamentos a la vez, leérselos, y usted solo tiene que dar las órdenes. Estaba perplejo. ¿Karin era un demonio? Incluso en su estado actual, quería que volviera al trabajo. Además, sus servicios eran notoriamente caros. Transportar documentos con Kamui costaría una tarifa astronómica. Ahora que Conan y Sensi estaban cerca, podía descansar tranquilo, así que no necesitaba mover un dedo. Él se negó cortésmente. Karin, no estoy en condiciones de trabajar en mi estado actual. Por favor, ve a ayudar a Sensi y Conan. Cansado de ser engañado mientras poseía el Rinnegan, Nagato, ahora sin él, se sentía aún más vulnerable. Al oír su negativa, Karin dijo, líder, más vale que te recuperes pronto. Amegakure te necesita. En cuanto te recuperes, no olvides dejarme ayudarte con tus tareas. Nagato forzó una leve sonrisa. Gracias, Karin. Ahora, por favor, ve a ayudar a la Sensi. Karin asintió felizmente. De entendido. Descansa en paz. Y si piensas en alguna nueva misión para mí, házmelo saber. Soy más que capaz y puedo con todo. De hecho, no era de extrañar que Karin intentara extorsionar a Nagato. En el pasado, Nagato había contratado a Sensi para misiones, pagando grandes sumas sin dudarlo. Karin ya había conseguido un trabajo de reparto bien pagado con él, así que, por supuesto, quería más. En cuanto Karin se fue, Nagato se recostó en la cama, completamente exhausto. Antes, siempre eran las Sensi quienes le pedían tareas, ahora que las Sensi habían dejado de hacerlo, Karin asumía la responsabilidad. Nagato no pudo evitar imaginarse a los muchos niños Uzumaki en el asentamiento del clan. Cuando crecieran, ¿también pedirían misiones? La idea hizo que Nagato suspirara profundamente. Mientras Nagato suspiraba, Tobi también suspiraba. Dejando atrás el país del viento, se dirigía al país del rayo. Había sometido fácilmente a Gaara, el Jinchuriki de Luna Cola, solo para descubrir que el estado de Sukaku era desconcertante, ni siquiera pudo extraerlo, lo que convirtió su viaje a Suna en un desastre. Solo podía esperar que las cosas mejoraran en Kumo.
A diferencia de Suna, como poseía dos bestias con cola. Toby aún no había decidido si capturaría a uno o a ambos. En teoría, el dos colas sería más fácil, ya que esa bestia de cola, aunque manejada por un Jinchuriki perfecto, era relativamente más débil. El 8 colas, por otro lado, era traicionero gracias a los formidables hermanos AB, que frecuentemente viajaban juntos. Toby concluyó que si capturaba al 2 colas sin alertar a Kumo, no necesitaría apresurarse a atacar al 8 colas. Podría capturar a las primeras 7 bestias de cola y dejar a las dos últimas, la 8 y la 9, para el final. Aunque había localizado a Gaara con facilidad, encontrar a Yujito resultó más difícil debido al terreno de Kumo. Tras una larga búsqueda en vano, encargó a Setsu Blanco una búsqueda sistemática. Toby tuvo suerte en comparación con otras personas. La última persona que intentó encontrar a Yujito en Kumo pasó decenas de días buscando. Era extremadamente fuerte y participaba frecuentemente en misiones, lo que significaba que podía estar en cualquier lugar a menos que alguien la siguiera directamente. Sin embargo, en ese momento, la Jinchuriki de 2 colas se había metido en problemas y se escondía. Finalmente, en el bosque a las afueras de Kumo, un Setsu Blanco emergió del suelo ante Toby, sonriendo. He encontrado al Jinchuriki de las 2 colas. Muéstrame, dijo Toby secamente, indicándole a Setsu Blanco que lo guiara. Sin demora, Setsu lo condujo al bosque cerca de Kumo. En la densa y estratificada naturaleza de Kumo, Yujito Nii entrenaba con ahínco. Matatabi le había dicho recientemente que había logrado bajar de peso y que, de ahora en adelante, Yujito tendría que confiar en su propia fuerza. Indignada por ese extraño comentario, Yujito le propinó una paliza a la bestia, pero, al igual que Gaara, seguía sin entender por qué Matatabi se había encogido de repente. Con la bestia tan debilitada, ni siquiera podía entrar del todo en el modo bestia con cola. En ese momento, una espiral transparente apareció no muy lejos. Un instante después, emergió un ninja enmascarado. En cuanto lo vio, Yujito se puso rígido y lo miró con cautela. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Estaba segura de que no era de Kumo ni era amigo de la aldea. Apareciendo así de la nada, claramente traía problemas. Al encontrarse con su mirada, Toby respondió en voz baja, soy Uchiha Madara. Imposible, exclamó Yujito, negando con la cabeza al instante. Sabía perfectamente quién era Madara, uno de los 2 titanes legendarios de la era de los reinos combatientes. Incluso había visto archivos de inteligencia sobre él. Como Yujito ya había reaccionado así, Toby no se apresuró a atacar. En cambio, se burló de ella. ¿Crees que, como todos los demás shinobi de esa época, simplemente morí de viejo? Déjame decirte que he trascendido la vida y la muerte, estoy más allá de tu comprensión. Esa frase había engañado a mucha gente en el pasado, incluyendo a Nagato hasta cierto punto. Pero Yujito volvió a negar con la cabeza. No es eso. Vi los archivos de Madara. Tu peinado no es igual al suyo. Se quedó paralizado. ¿Qué demonios? Para comprobar si alguien es Madara, primero hay que averiguar si es un Uchiha, ¿no? Obviamente, Toby era un Uchiha. Con Itachi y Sasuke supuestamente como los únicos supervivientes del clan, ¿quién más podría ser sino Madara u Obito? Y el mundo ninja creía que Obito había muerto en el puente Kanabi hacía mucho tiempo. Señalando su Sharingan, Toby dijo, no te preocupes por mi cabello, ¿no ves que esto es un Sharingan? Yujito se encogió de hombros. Solo sé que los patrones del Sharingan varían entre los Uchiha. No sé exactamente cómo era el de Madara. Pero estoy completamente seguro de que su cabello no se parecía en nada al tuyo. Entonces, ¿vas a decirme quién eres realmente o tendré que sonsacártelo a la fuerza? Toby esperaba intimidarla con el nombre de Madara, junto con la afirmación de trascender la muerte, para que Yujito, a pesar de su fuerza, quedara demasiado conmocionado para luchar eficazmente. Pero esta mujer tigre, como la veía Toby, estaba obsesionada con su cabello, sin siquiera reconocer su Sharingan. El plan fracasó. Sin otra opción, lanzó un ataque. Silbido. Se lanzó hacia adelante en un instante, directo hacia Yujito. Al instante, el chakra fluyó hacia sus brazos y piernas, formando garras tan afiladas como bisturíes de chakra. Aunque Toby era rápido, los movimientos de Yujito eran aún más veloces. Como un felino, saltó entre las copas de los árboles, apareciendo ante Toby con unos pocos saltos ágiles. Sus garras de chakra descendieron sin piedad. Toby resopló, transformando su cuerpo. Suiz. La garra ultrarrápida de Yujito cortó el aire vacío, aunque estaba justo delante de sus ojos, de alguna manera el golpe lo pasó sin hacerle daño. Confundido, Yujito dudó, y Toby aprovechó la oportunidad para contraatacar con un rodillazo en el abdomen. Estallido. Se escuchó un estruendo sordo. El cuerpo de Yujito recibió el impacto de lleno, volando como una bala de cañón. Antes de que siquiera tocara el suelo, Toby usó a Kamui para reaparecer tras ella. Sobresaltada, Yujito giró y cayó al suelo. Reaccionó con rapidez, impidiendo que Toby la golpeara en el aire, pero en cuanto aterrizó, Toby la siguió como una sombra. Por muy rápidos que fueran sus reflejos, no pudo escapar de Kamui. Estallido. Un segundo impacto, la patada de Toby la hizo volar de nuevo. Yujito dio una voltereta hacia atrás y aterrizó en el ancho tronco de un imponente árbol. Sin dudarlo, formó sellos manuales y escupió una serie de orbes llameantes con forma de ratas de fuego, todos lanzados directamente hacia Toby. Esta vez, Toby no se inmutó ni se echó atrás, invocó a Susanoo. ¡Susanoo! Con un grito sordo, un gigantesco Susanoo a su lado irrumpió en el cielo. Ratas en llamas estrellaron contra su superficie, explotando en bolas de fuego más pequeñas para una segunda ráfaga, pero sin dañarlo.
Toby controló la espada Susanoo y asestó un golpe descendente, obligando a Yujito a esquivarlo frenéticamente. En ese momento, Toby frunció el ceño, confundido, pensando, ¿por qué esta mujer no entra en modo bestia con cola, a pesar de estar en tal desventaja? Es una Jinchuriki perfecta, así que debería poder usar todo el poder de su bestia. No podía discernir si ella tenía algún otro plan o estrategia oculto. Aún así, tenía sus propios trucos bajo la manga, incluyendo poderes parciales del Rinnegan. Si ocurriera algo inesperado, no quedaría desamparado. Pero cuanto más discutían, más inquieto se ponía Toby. Yujito seguía intentando escapar en lugar de transformarse. De repente, tuvo un mal presentimiento. Esto era demasiado similar a lo que le había pasado a Gaara, quien nunca usó el poder de Sukaku y solo intentó escapar. ¿Era la misma situación extraña otra vez? Sería demasiado ridículo. Impaciente, Toby dejó de ser amable con ella y la golpeó brutalmente. Pronto, Yujito yacía en el suelo, con el rostro magullado y sangrando, incapaz de defenderse. Aún así, su mirada feroz permaneció fija en él, como si hubiera jurado matar a ese autoproclamado Uchiha Madara. Toby se arrodilló junto a ella y la inspeccionó minuciosamente. Le temblaban los hombros y la miró con ojos rojos. ¿Dónde está mi bestia con cola? Estaba a punto de perder la cabeza. Tras conseguir el Rinnegan, pensó que el resto de su plan sería pan comido. Pero su primer intento fue un desastre, y también el segundo. En ambas ocasiones, la bestia de cola del Jinchuriki había quedado en un estado extraño y debilitado. Dentro de Yujito, el dos colas se encontraba en un estado tan terrible que débil no era suficiente. Toby, medio enloquecido, preguntó, ¿por qué está así la dos colas? ¿Qué le hiciste? Yujito, gravemente herido, apenas podía hablar. No tenía intención de responder. Por un lado, ella misma quería saber por qué Matatabi se había encogido tan drásticamente, impidiéndole alcanzar su forma bestia. Por otro lado, era su bestia con cola, ¿qué tenía que ver eso con Toby? Sin embargo, el dos colas quería decirles a ambos, dejen de pelear, mi cuerpo real ya está preso en otro lugar. De vuelta en Amegakure, Konan y Sensei caminaban por el pueblo, consolando a los residentes. Amegakure había sufrido graves daños esta vez, muchos lugares fueron saqueados, incendiados o destruidos, y varios aldeanos resultaron heridos o muertos. Con tan pocos ninjas defendiéndola, los disturbios se prolongaron durante un tiempo considerable. Al ver a Konan y a la Sensei viajar, la gente se emocionó. No solo se había resuelto el malestar, sino que también podían contar de nuevo con su ángel y su Sensei. Un aldeano, al verlos, no pudo evitar quejarse, Ángel-sama, señor Sensei, por favor castigue severamente a los rebeldes. Quemaron mi casa. No tengo dónde vivir. Konan asintió con compasión. No te preocupes. Cada uno de estos rebeldes enfrentará el castigo más severo y pagará el precio completo por lo que hicieron. Sensei añadió, nuestros ninjas harán todo lo posible para ayudarles a recuperar sus pertenencias y minimizar sus pérdidas. Si no tienen dónde quedarse por ahora, pueden vivir temporalmente en el albergue de refugiados. Parte de las instalaciones se utilizará como refugio y tendrán acceso a alimentos y atención médica. Después, Amegakure comenzará la reconstrucción. Una vez terminada, podrán regresar a sus hogares. Con las declaraciones de Konan y Sensei, los aldeanos se sintieron más tranquilos. Quienes habían incendiado sus casas serían castigados, tendrían un lugar temporal donde quedarse y la aldea sería reconstruida pronto. La noticia se difundió rápidamente y cada vez más aldeanos se enteraron de la buena nueva. Tras completar su inspección de cada sector de Amegakure, Konan y la Sensei llegaron a la plaza central, donde se encontraban reunidos la mayoría de los aldeanos y ninjas. Una vez que todos estuvieron presentes, Konan les dijo: la Sensei y yo hemos evaluado el estado general de la aldea. Ahora explicaré qué sucedió con este disturbio. Alguien estaba conspirando contra nuestro líder, causando problemas repetida y deliberadamente en Amegakure. Hemos obtenido información relevante y tomaremos medidas contra este peligroso individuo. Evitó deliberadamente mencionar a Uchiha Madara para evitar el pánico. Siempre había sido un misterio oculto tras una máscara, y nadie conocía su verdadera identidad. Tan pronto como Konan terminó, la gente alrededor comenzó a gritar. Ángel-sama, debe capturar a este hombre y ejecutarlo. Exactamente. Amegakure lo estaba haciendo muy bien. Si no nos hubiera saboteado deliberadamente, no habríamos sufrido estas pérdidas. Por cierto, ¿cómo está el líder? Supimos que lo atacaron. ¿Está bien? Capítulo 175. En respuesta a numerosas solicitudes y preguntas de los residentes, Konan dio su respuesta. El líder ya recibió tratamiento y comenzó a descansar para recuperarse. Después de un tiempo, estará completamente recuperado. En cuanto al ninja que planeó dañar a nuestro líder y causó daños intencionales en Amegakure, nuestra aldea no tendrá piedad. En ese momento, Konan cambió de tema y continuó, como no tenemos suficientes ninjas en la aldea, estos disturbios duraron bastante tiempo. Aún así, se controlaron con relativa rapidez, gracias al apoyo de todos nuestros aldeanos y al esfuerzo conjunto de todos los ninjas. Entre ellos, los estudiantes de la Academia Ninja y los refugiados del refugio, liderados por el clan Uzumaki, destacaron en la contención de los disturbios. La aldea los elogiará y recompensará. Cuando Konan terminó, muchos aldeanos y ninjas asintieron. No hace mucho, siempre que estaban en apuros, eran los estudiantes de élite de la academia y los ninjas del refugio quienes acudían en su ayuda. Mucha gente empezó a hablar, una a la vez. Así es.
Los jóvenes héroes de la academia y los ninjas del refugio del clan Uzumaki sin duda merecen elogios y recompensas. Sugiero que honremos al tío Uzumaki Tousen. Él solo logró capturar a más de 30 mercenarios involucrados en el motín. Propongo que también recompensemos a Wayu, de la Academia Ninja. Al principio, fueron Wayu y sus compañeros quienes organizaron la élite estudiantil. Más tarde, también participó en la represión de disturbios y contribuyó enormemente a la paz de la aldea. El aldeano que mencionó a Wayu era en realidad su tío, lo que dejó a Wayu, quien estaba junto a Raimon Yukika y Raimon Ayate, con el rostro cubierto de vergüenza. Después de todo, qué humillación que su propio tío hiciera campaña públicamente por ellos. Raimon Ayate, por su parte, murmuró, ¿cómo es que nadie me mencionó? Yo también salvé a mucha gente en ese caos. Raimon Yukika agitó la mano y le dio una palmada en la cabeza a su hermano menor. Deja de presumir. Estás haciendo el ridículo otra vez. En otro lugar, Uzumaki Musen permanecía de pie con los brazos cruzados, esperando algún tipo de reconocimiento. Con todo lo que he hecho por la aldea esta vez, no debería al menos ser considerado candidato para Amekage, declaró con seguridad. Al oír esto, Lanyu y Lambu se alejaron de él en silencio. Aunque Musen había colaborado durante los disturbios, también había causado mucha confusión. No muy lejos de allí, había una casa de aldeanos, ahora atravesada por un árbol gigante que había atravesado el techo y las paredes. Todo fue obra de Musen. Para capturar a algunos mercenarios involucrados, prácticamente demolió la casa. Teniendo en cuenta esto, sería generoso si Lord Sensi y Ángel Sama no lo trataran como un alborotador. Allí estaba, hablando de postularse para Amekage. Muchos aldeanos miraban a Musen con expresión bastante compleja. Sí, los había rescatado cuando estaban en peligro, pero su estilo de madera era tan increíblemente poderoso que el daño que infligió al luchar contra los rebeldes fue casi tan grande como el que ellos mismos habían causado. En ese momento, Conan y Sensi, que estaban en una plataforma elevada, volvieron a hablar. Conan casi había terminado lo que quería decir, así que esta vez se dedicó principalmente al anuncio de Sensi. En esta procesión, los aldeanos y ninjas que hicieron contribuciones excepcionales serán reconocidos por la aldea. Los líderes de la aldea aún deben discutir los detalles, dijo Conan. Pero la Academia Ninja y el albergue de refugiados siempre han estado a cargo de la Sensi. Entonces, Sensi, ¿podría explicarles cómo serán recompensados estos estudiantes y ninjas? Sensi asintió en señal de reconocimiento. Había usado su mantra durante mucho tiempo para comprender los detalles de la situación en cada rincón de la aldea. Sabía que, durante esta repentina crisis, los estudiantes de la academia y los refugiados del clan Uzumaki se habían distinguido notablemente. Ya tenía algunas ideas sobre cómo honrarlos. Tras reflexionar brevemente, dijo: a los estudiantes de la Academia Ninja y a los ninjas del refugio que se distinguieron durante este motín, cualquiera que aún no sea miembro de la reserva de Akatsuki será ascendido a miembro de la reserva. Quienes ya sean miembros de la reserva de Akatsuki serán ascendidos a miembros en periodo de prueba de mi grupo mercenario. Tras un periodo de observación y experiencia, si cumplen los requisitos, podrán convertirse en miembros de pleno derecho. Quienes ya formen parte de mi grupo mercenario recibirán otras recompensas sustanciales. La multitud estalló de emoción. Para los habitantes de Amegakure, unirse al grupo mercenario de Sensi era un gran honor. Su grupo fue uno de los pilares del rápido crecimiento de Amegakure. Para ser miembro era necesario haber completado un gran número de misiones para el pueblo, contribuyendo así sustancialmente a su desarrollo, o poseer un potencial notable para hacerlo en el futuro. En consecuencia, los miembros del grupo no solo fueron reconocidos por Sensi y el liderazgo de Akatsuki, sino también respetados por todos los aldeanos y ninjas de Amegakure. Además del prestigio, había beneficios directos y tangibles. Últimamente, las integrantes del grupo de Sensi habían estado realizando misiones en la aldea con regularidad. Por el camino, habían recogido todo tipo de misteriosas tarjetas de raspadito, algo de lo que los lugareños habían oído rumores. Aunque nadie entendía cómo funcionaban estas tarjetas, todos sabían que eran algo extraordinario. Como resultado, toda la plaza se llenó de alegría. Para los presentes, ya fueran ellos mismos, sus hijos o los amigos que se unieron al grupo, fue una noticia maravillosa. Muchos habían oído hablar de Musen y los demás sobre esas misteriosas tarjetas de raspadito. Entonces, todos se dieron cuenta de que, con solo clasificarse para el grupo mercenario de la Sensi, ya tenían prácticamente un pie en la puerta para convertirse al menos en un Jonin de élite. O incluso en un ninja aún más poderoso. Algunos aldeanos y ninjas no comprendían del todo los beneficios del grupo, pero al ver la emoción en los rostros de los demás, pronto comenzaron a preguntar. Oye, hermano, ¿qué tiene de especial unirse al grupo mercenario de las Lord Sensi? ¿Por qué están todos tan alterados de repente? No tengo ni idea. Compartamos primero la emoción. Bien, vamos a generar expectación ahora. Podemos consultar con los estudiantes de la Academia Ninja más tarde. Seguro que lo sabrán. ¿Así que ninguno de ustedes lo sabe? Les contaré brevemente lo que escuché sobre unirse al grupo mercenario de la directora Sensi. Por lo tanto, el aldeano, al comprender la situación, comenzó a difundir la noticia con entusiasmo. Tras el anuncio, Sensi y Conan regresaron a la sala de conferencias de Amegakure para discutir más detalles. Normalmente, Nagato participaba en estas reuniones, pero como aún estaba descansando, las decisiones quedaron en manos de Sensi y Conan. En ese momento, Karin también estaba en la sala de conferencias, no para participar en asuntos importantes de la aldea, sino porque tenía curiosidad por saber quién se uniría al grupo mercenario de Akatsuki y Sensi. Tras leer todos los archivos recopilados por los Zambu, la Sensi y Conan llegaron rápidamente a una conclusión. Conan se volvió hacia la Sensi. ¿Qué opinas?
Sin dudarlo, Sensi respondió, hermana Conan, todos los que ayudaron a mantener el orden en la aldea durante este caos, ya sean aldeanos o ninjas, merecen una recompensa. Los aldeanos recibirán un premio en efectivo según sus contribuciones. En cuanto a los ninjas, dependiendo de su contribución, podrían unirse a Kazuki y a mi grupo mercenario, lo que les permitirá un mayor desarrollo y contribuir aún más a la aldea. Dijo, contribuyan más a la aldea, pero en la práctica, el esfuerzo de estos ninjas también les daría más puntos a la Sensi. Conan también tomó una decisión, dar dinero a los aldeanos comunes y ofrecer mejores beneficios y entrenamiento a los ninjas. Conan le entregó inmediatamente un documento a Sensi. Aquí está la lista de los ninjas que propongo integrar en Akatsuki y en tu grupo mercenario. Debajo de cada nombre está lo que hicieron por la aldea durante este incidente. Naturalmente, lo que más le interesaba a Sensi era quienes se unirían a su grupo de mercenarios como miembros en periodo de prueba o de pleno derecho. La posibilidad de que un ninja se convirtiera en miembro de pleno derecho dependía en última instancia de su valor de vínculo. Si este no era lo suficientemente alto, tendrían que permanecer en libertad condicional, como Mick Kai, Rock Lee, Neji y Tenten. Solo después de fortalecer este vínculo, las Sensi podían invitarlos formalmente al grupo. Tras leer la lista completa que Conan le había proporcionado, Sensi echó un vistazo rápido al panel de mercenarios y asintió. Me parece bien, hermana Conan. Esta distribución tiene sentido. Solo unos pocos jugadores, como Raimon Yukika, Raimon Ayate y algunos otros, estaban programados para unirse como miembros oficiales de inmediato. Todos los demás entrarían como miembros a prueba. Aunque seguirían formando parte del grupo mercenario, solo serían nominalmente, no recibirían tarjetas rasca y gana. En cuanto acumularan suficiente valor de bono y hicieran más contribuciones, las en sí podrían ascenderlos a miembros de pleno derecho. En cuanto a Uzumaki Musen y los demás, ya formaban parte de su grupo mercenario, así que en este incidente simplemente obtendrían dinero, ventajas y otras recompensas. Las en sí también registrarían sus méritos y les otorgarían el reconocimiento correspondiente a su debido tiempo. Anteriormente, Amegakure parecía plagada de infortunios, mientras que Tobi avanzaba sin mayores problemas. Ahora, la situación se ha revertido. Amegakure ha emergido del caos y avanza hacia la reconstrucción, y todo apunta a una dirección positiva. Mientras tanto, Tobi no tuvo tanta suerte. Tras enfrentarse a Gaara y luego a Yujito Nii, logrando capturar a ambos Jinchuriki, se topó con algo que no entendía en absoluto. ¿Por qué las bestias con cola dentro de Gaara y Yujito estaban tan encogidas que no podían ser extraídas? En un bosque en las afueras de Komogakure, Tobi estaba al borde de un colapso nervioso. Maldita sea. ¿Qué les hicieron esos Jinchuriki a sus bestias con cola para que se pusieran así? Y tanto los Jinchuriki de Suna como los de Kumo afirman no tener ni idea de los cambios. Aunque los matara a golpes, no dirían ni una palabra. Cuanto más pensaba Tobi, más le dolía la cabeza. Había asumido que robar el Rinnegan sería la parte más difícil de su plan Ojo de la Luna. Nunca imaginó que, después de obtener con éxito el Rinnegan, las propias bestias de cola presentarían problema tras problema. Y era un desafío diferente. El Rinnegan de Nagato tenía una ubicación conocida, pero Tobi desconocía qué sucedía con el de una cola o el de dos colas. Sin saber dónde estaba el problema, no podía resolverlo. Tras deambular un rato cerca de Kumo, decidió regresar al cementerio de la montaña para consultar con Setsu sobre qué hacer a continuación. Setsu Negro desconocía los problemas de Tobi en Suna y Kumo. Últimamente, Setsu Negro apenas se había preocupado por lo que hacía Tobi, y ambos se habían mantenido alejados. Al regresar al cementerio de la montaña, Setsu Negro llevaba una enorme bolsa de oro y plata. No es que le faltara competencia en su campo, pero sus supuestos colegas eran muy inferiores, así que siempre regresaba cargado de dinero. Dado que había existido en el mundo ninja desde su creación, sabía exactamente dónde los aristócratas y los ricos habían enterrado sus tesoros. Además, poseía la técnica efímera, podía saquear tumbas y escapar antes de que alguien pudiera entrar. Entonces, de una pared rocosa no muy lejos de Tobi, Setsu, con aspecto de planta carnívora, emergió de nuevo. Al ver a Setsu cargando otra bolsa a punto de reventar, Tobi estaba tan exhausto que ni siquiera pudo quejarse. Ya le había dicho repetidamente que parara, pero Setsu no le hizo caso. No tenía sentido repetirse. Cuando Setsu apareció, Tobi fue directo al grano, los extraños problemas con los Jinchuriki. Suelta esa bolsa rota. Algo muy extraño pasó y necesito hablar contigo. Setsu se encogió de hombros. Adelante. No me molesta. No estoy acostumbrado a irme con las manos vacías últimamente. Llevaba tanto tiempo en el negocio del saqueo de tumbas que era algo natural para él. Tobi solo podía sentir exasperación, pero continuó. Hace poco, fui tras el Jinchuriki en Sunagakure. Incluso después de herirlo gravemente, aún no he logrado obtener la bestia con cola. Setsu, normalmente desinteresado en la conversación de Tobi, ahora parecía sorprendido. ¿Por qué no? Después de todo, Tobi sabía muy bien cómo extraer una bestia con cola de un Jinchuriki herido. Al oír la pregunta de Setsu, Tobi se detuvo, pensando en la mejor manera de describir la condición de Gaara. Finalmente, dijo. Ese Jinchuriki de Suna es extremadamente peculiar. El de una cola podría estar dentro de su cuerpo, pero también podría no estarlo. Echó una mirada pensativa a la cabeza de Tobi, ciertamente no quería que nada saliera mal con el Rinnegan dentro de Tobi. Por suerte, Tobi estaba bien y continuó explicando. Si un Jinchuriki perdiera su bestia con cola, seguramente moriría. Pero como el Jinchuriki Suna no está muerto, significa que su Kaku debe seguir dentro. Por otro lado, si la bestia con cola realmente estuviera dentro, debería haber podido extraerla.
Ahora mismo, el Jinchuriki está sano y salvo, pero la bestia con cola está tan débil que no puedo extraerla. ¿Qué ocurre? Después de que Toby terminó, se enfrentó a Setsu, esperando una respuesta. Él tampoco tenía ni idea y simplemente se encogió de hombros. No tengo ni idea. Pero no deberías darle demasiadas vueltas. ¿No hay 9 bestias con cola? Ve a buscar otra. Toby respondió exasperado. Lo hice. Después de descubrir que el Jinchuriki de Suna era problemático, fui tras el Jinchuriki de Kumo. ¿Adivina qué pasó? Setsu preguntó casualmente. ¿Qué pasó? Toby abrió los brazos de par en par. Resulta que el Jinchuriki de 2 colas está prácticamente en las mismas condiciones que Gaara. Básicamente idéntico. Esta vez, Setsu no pudo evitar sorprenderse. Un Jinchuriki con semejante peculiaridad podía ser una casualidad, pero ahora la segunda bestia con cola era igual. Claramente, alguien les había hecho algo. Empezó a considerar las posibilidades. Mientras Toby permanecía aislado como un ermitaño en una cueva, el contacto de Setsu con Akatsuki nunca había cesado, por lo que tenía acceso a mucha información. Después de reflexionar un rato, recordó que Orochimaru una vez había aceptado la misión de capturar al 2 colas. Si algo salió mal con el 2 colas, quizás Orochimaru estuvo involucrado directa o indirectamente. Aunque Orochimaru había realizado todo tipo de investigaciones científicas extrañas, no parecía capaz de reducir tanto el tamaño del 2 colas dentro del Jinchuriki. Posiblemente era alguien más relacionado con Orochimaru. Y la única persona con el poder suficiente para hacerlo era Senshi. ¿Quién más podría haber alterado a un Jinchuriki de esta manera? Y no solo el 2 colas, sino también el 1 cola. Esto solo reforzó la probabilidad de que fuera Senshi, ya que había aceptado una misión de ellas. Debió haber actuado en algún momento. Pensándolo, Setsu no pudo evitar sonreír para sí mismo. Como era de esperar de una leyenda del mercado negro, con un 100% de éxito. Capturó silenciosamente al de 1 cola y al de 2 colas ante las narices de todos. Setsu no tenía ni idea de cómo las Senshi habían creado ese extraño fenómeno dentro del cuerpo del Jinchuriki, pero estaba seguro de que las bestias con cola debían haber sido capturadas por las Senshi. Entonces, reflexionó. Si 1 cola y 2 colas fueron capturados discretamente por las Senshi, quizás él hizo lo mismo con los demás. Encomendarle la tarea de salvar a Madre fue la decisión correcta. Va muy adelantado. Setsu se sintió genuinamente encantado. Antes de conocer a Senshi, había pasado por momentos increíblemente difíciles, innumerables reencarnaciones de Indra que nunca cumplieron las expectativas. Miles de años solo para poder usar a Madara y obtener el Rinnegan. Pero Senshi era diferente. En un mundo ninja que ya contaba con un Rinnegan, Senshi proporcionó un par de repuesto como precaución. Eso sí que es profesionalismo. Era perfectamente posible que Senshi hubiera reunido en secreto a la mayoría de las bestias con cola. En otras palabras, los requisitos para salvar a su madre podrían estar casi completos en poco tiempo. Por lo tanto, Toby, un simple peón sacrificatorio, ya no requería tanto esfuerzo. Podían dejarlo a su suerte, siempre y cuando no arruinara las cosas. Cuanto más pensaba Setsu en esto, más feliz se ponía, sonriendo de oreja a oreja. Toby, al notar la misteriosa sonrisa de Setsu, se sintió incómodo. Su expresión se ensombreció y su voz se volvió fría. ¿De qué demonios te ríes? Las bestias con cola se han ido, ¿y tú sigues riendo? Setsu reprimió una sonrisa y dijo con calma, se me ocurrió algo gracioso, que definitivamente no tiene nada que ver con nuestro plan. En fin, sigamos hablando del plan en sí. Ya que el de 1 cola y el de 2 colas tienen problemas, ¿por qué no vamos directo a por el de 3 colas? Se quedó sin palabras. Señalando hacia la distancia donde se alzaba la estatua de Gedo, murmuró, ¿no está ya encerrado el 3 colas ahí? Setsu se sintió un poco avergonzado, obviamente, había sido muy desdeñoso. Cambiando rápidamente de tema, dijo, ¿y qué hay del 4 colas o del 5 colas? O de cualquier otro, en realidad. Hay muchas otras bestias con cola, así que no faltan objetivos. Toby estaba furioso. ¿Qué tonterías dices ahora? ¿No podrías al menos prestar atención a nuestro plan y a la información externa? Senshi va de camino a capturar al 4 colas y al 5 colas. Si aparezco allí, caeré directamente en sus manos. Al terminar, Toby maldijo mentalmente la inutilidad de su compañero de equipo. Mientras tanto, Setsu pensó, menos mal que renuncié a Toby hace mucho tiempo para colaborar con la Senshi. Si dependiera de Toby y Madara, jamás podríamos resucitar a Madre, ni siquiera si Asura e Indra reencarnaran una docena de veces más. A Setsu no le importaron en absoluto las quejas y reprimendas de Toby. Fingiendo impotencia, suspiró y se dirigió a Toby como si le diera un consejo sincero. Toby, eres el elegido por el señor Madara para continuar su legado. Robar el Rinnegan y capturar a las bestias con cola son tus tareas, no tienen mucho que ver conmigo. Necesitas esforzarte más. Solo puedo ayudarte desde fuera, así que no puedes depender solo de mí. Necesitas confiar en ti mismo. Estaba manipulando a su manera. Obviamente, Madara y Toby habían sido engañados y trabajaban para la causa de Setsu sin darse cuenta, pero Toby seguía sin tener ni idea. Después de un momento de silencio, Toby reconoció que el plan Ojo de la Luna era, de hecho, principalmente su responsabilidad, y que Setsu no compartía exactamente el mismo sentido de propósito. Sin embargo, Toby dijo, aunque soy el sucesor de Madara y debería dirigir el progreso del plan, aún así deberías ayudarme de todo corazón. Setsu respondió con un suspiro. Pero todo lo que yo puedo hacer, Setsu blanco también, ¿sabes? Aferrarse a mí es inútil. Si odias ver un Setsu blanco, encuentra uno y píntalo de negro. En fin,
No nos obsesionemos con esos detalles. Simplemente haz lo mejor que puedas y te ayudaré en todo lo que pueda. Dicho esto, Setsu recogió la voluminosa bolsa y se fue sin mirar atrás. En cuanto se fue, un Setsu blanco emergió parcialmente del suelo y comentó, no le hagan caso a Setsu negro. Siempre lleva un martillo en la mano, todo le parece un clavo. ¿Qué tiene de especial el negro? El blanco es el verdadero MVP. Toby solo podía mirar al cielo con silenciosa desesperación. ¿No había una sola persona confiable a su lado? Sentía como si el mundo entero lo hubiera abandonado. Setsu negro, Setsu blanco, ninguno de los dos era confiable. En la Academia Ninja de Amegakure, a los estudiantes que se distinguieron durante los disturbios, aquellos que ayudaron a contener el caos, se les concedió permiso para graduarse anticipadamente y convertirse en miembros oficiales de Akatsuki. Aunque todavía estaban lejos de ser miembros esenciales de Akatsuki o miembros oficiales del grupo mercenario de Senshi, el mero hecho de alcanzar un estatus oficial en Akatsuki ya era emocionante para ellos. En cuanto a Raimon Yukika, Raimon Ayate y Wayo, su entusiasmo aumentó aún más. Siguiendo los pasos de Mikiko, los tres se unieron oficialmente al grupo mercenario de la directora Senshi. Cuando Wayu se convirtió en miembro de pleno derecho, los ciudadanos más antiguos y tradicionales de la aldea sintieron un gran alivio. En realidad, ella era la única que había nacido y crecido en Amegakure. Los demás ninjas que se unieron al grupo de Senshi eran todos refugiados o inmigrantes, ni siquiera la familia de Mikiko llevaba mucho tiempo viviendo en Amegakure. Solo la familia de Wayu llevaba generaciones allí. Claro que, con el rápido desarrollo de Amegakure en los últimos tiempos, la gente ha dejado de distinguir entre nativos, inmigrantes y refugiados. Aún así, muchos se alegraron de ver el éxito de un nativo en la nueva prosperidad de la aldea. Wayu no tenía ni idea de que su incorporación al grupo de Senshi había tranquilizado a tantos vecinos. En ese momento, ella, Yukika y Ayate formaron un trío que ayudó en la reconstrucción y el interrogatorio de los rebeldes. Mientras tanto, Karin llevaba consigo a dos compañeras, Mikiko y Haruko. Karin y Mikiko se habían unido al grupo mercenario de Senshi hacía tiempo. En cuanto a Haruko, su excepcional actuación durante los disturbios, junto con un valor de bono suficiente, también le habían asegurado el acceso. Mientras caminaban juntas por las calles, Haruko no pudo evitar preguntar, Karin, ¿por qué estamos tan obsesionadas con las misiones de entrega? Está claro que el pueblo tiene un montón de otras tareas. Mikiko asintió. Asistente Karin, la aldea sufrió muchos daños. ¿Quizás deberíamos ayudar con la reconstrucción? Karin esperaba que preguntaran. Sacó rápidamente una cajita de su espacio Kamui y les mostró las tarjetas Rasca y Gana que había estado acumulando. Miren, tengo 200 tarjetas Rasca y Gana. Soy experta en completar misiones. Cuantas más misiones hagamos, mayor será nuestra contribución a la aldea y más tarjetas Rasca y ganamos. Con ellas, podemos hacernos más fuertes rápidamente, afrontar misiones más difíciles, etc. Así que, ¿no es obvio que ustedes dos deberían seguir mi ejemplo? Haruko, con su ingenuidad, asintió de inmediato. Sí, absolutamente. Tienes razón, Karin. Eres la experta. Ya estaba completamente convencida. Mikiko, sin embargo, simplemente suspiró. Sabía perfectamente que Karin era extremadamente capaz, además de dominar un poderoso ninjutsu espacio-temporal. Esto le otorgaba una gran ventaja en las tareas de reparto. Kamui le permitía ir a cualquier parte en un instante. Pero Mikiko y Haruko no tenían esa habilidad. Si aceptaban misiones de entrega, tendrían que correr literalmente a pie. Incluso si Karin los llevara de un lado a otro y dividiera la comisión con ellos, solo serían un peso muerto para ella. Lo ideal sería que convencieran a Karin de aceptar parte del trabajo de reconstrucción de la aldea. Mientras Mikiko reflexionaba sobre esto, Karin se quejó con tristeza, maldita sea, qué mala suerte. Parece que no podremos conseguir ningún trabajo de reparto decente por un tiempo. No te muevas de aquí, hablaré con el líder a ver si tiene algún trabajo para nosotras. Al oír esto, Mikiko y Haruko se enderezaron, mostrando respeto. El antiguo líder de la aldea era el semidios Sanzo. Ahora, su líder ya no era un simple semidios, sino prácticamente un dios. Hasta entonces, solo Ángel Sama, la Lord Senshi y la asistente Karin parecían capaces de conocerlo en persona. Ambos esperaron en el lugar, observando a Karin salir para buscar al líder y solicitarle una misión. En la habitación del hospital, Nagato yacía sentado en la cama. Cuando Karin llegó, sintió su presencia de inmediato. Ella sonrió radiante al verlo. Jejeje, líder, ¿me necesitas para alguna misión? Nagato, que hacía un momento se sentía bien, sintió una punzada en el pecho. Recordó cómo, la última vez, un simple vaso de agua de Karin le había costado $500,000 de rayos en gastos de envío. Claro que eso aún le molestaba. Forzó una leve sonrisa y habló con calma. Karin. No estoy en condiciones de ocuparme de los asuntos de la aldea. Necesito descansar, así que no tengo ninguna misión para ti ahora mismo. Karin se dio una palmada en el muslo y exclamó, ¿qué? ¿Necesitas agua? ¿Qué espera? Llamaré a mis dos compañeros y te traeré el agua más dulce de la gran cascada de Takigakure. Nagato tardó un segundo en comprender lo que quería decir. Karin no estaba sola, formaba parte de un grupo de 3. Y no planeaba ir a buscar agua a algún lugar del pueblo, sino ir hasta Takigakure para conseguir agua de manantial de sus grandes cascadas. ¡Qué absurdo! Imagina cuánto cobraría. Aunque Nagato no andaba precisamente corto de dinero, detuvo a Karin de inmediato. Karin. Espera. Te daré una misión diferente. Fin del video.